Egun on, buenos días. Frente a las situaciones de exclusión y desigualdad y a la que se suma la pandemia por la COVID-19, la colaboración intergeneracional debe actuar como un activo catalizador que refuerce el apoyo mutuo, la corresponsabilidad en el avance social, las salidas compartidas y, en el fondo, el compromiso cívico ante los problemas de la comunidad. Horrek guztiak garrantzi berezia hartzen du mendetasun egoeran dauden adinekoen eta Alzheimerrak edo beste dementzia batzuek kaltetutakoen zaintza premiei aurre egiteko orduan. Uno de los mayores retos sociales, sanitarios y políticos del siglo XXI. El Foro Internacional 1880 Teknika y Aubixa Fundazioa organizan estas segundas jornadas Premio Máximo Goikoetxea Lortzen Saria, dirigido a estudiantes de formación profesional y que en esta ocasión se celebra desde el Salón de Actos del Centro Nazaret de Donostia, a los que agradecemos muy sinceramente su hospitalidad. Muchas gracias a quienes estáis hoy aquí y a los que nos veis online a través de la plataforma YouTube de Teknika, y gracias a las autoridades que van a compartir este acto inaugural. El primero en intervenir será el presidente de Aubixa Fundazioa, el doctor José Félix Martí Masó. José Félix. Sí. Buenos días. Como presidente de la Fundación Aubixa, quiero darles mi más cordial bienvenida a estas jornadas intergeneracionales con la entrega del Premio Máximo Goikoetxea Lortzen Saria. El nombre de Máximo Goikoetxea es para la Fundación algo muy especial. Él, con el apoyo de la Asociación de Familiares de la Enfermedad de Alzheimer, AFAGI, creó la Fundación, la impulsó, y una gran parte de los proyectos que tenemos aún son ideas que él generó. Él estuvo trabajando para la Fundación durante muchísimos años y su ilusión era el trabajar como voluntarios en una red de expertos de la sociedad civil. Yo creo que creer en el voluntariado hoy es difícil, pero cada vez tenemos que entender que en nuestra fase de jubilación y también durante la juventud, el voluntariado es algo muy positivo para la sociedad. Tratar de fomentar que la participación de la población civil participe en cosas que hasta este momento casi son dominio del sistema político, yo creo que también es bueno. Yo creo que la sociedad civil tiene que participar de una manera activa en estas cosas. Y trabajar en red yo creo que es algo también bueno para la sociedad. Uno de los proyectos que generó fue el del Pacto Intergeneracional. Los seres humanos somos seres sociales. Con esto de la pandemia nos hemos dado cuenta de este factor. Y yo creo que el hecho de la empatía y de ser compasivos es probablemente uno de los factores más importantes en el éxito evolutivo que hemos tenido los seres humanos. Nos cuidamos, casi todo el mundo requiere de cuidados. Necesitamos cuidados en la infancia, necesitamos cuidados durante la enfermedad y necesitamos cuidados durante la vejez. Y hay un pacto tácito en el que las distintas generaciones nos cuidamos. Los padres deben de cuidar de los hijos tienen que cuidar de los padres cuando estos son mayores y hacemos enfermo. Renovar este pacto intergeneracional es importante, no solo por aspectos prácticos, sino también para fomentar una sociedad de valores. Desde el aspecto ético y desde el punto de vista de valor de la sociedad, yo creo que es importante renovar este pacto tácito de cuidado recíproco entre las distintas generaciones. Yo ahora quiero agradecer la participación numerosa y de calidad que habéis tenido en este premio. Yo creo que es muy importante. Yo creo que va a haber solo un ganador, se le va a entregar a uno el premio, pero yo espero que todos los que habéis participado, con el trabajo que habéis hecho y con las reflexiones que ello conlleva, ganéis también en vuestra vida y seguro que habéis mejorado.
He recibido estos días un libro sobre los valores del cuidado que han escrito amigos, Wilson Astudillo, Antonio Salinas y Carmen Mendinueta, y hay en la contraportada algunas frases que he recogido un poco para dedicar, que creo que tienen importancia desde el punto de vista de los cuidados. Dice, los cuidados deben atender las necesidades físicas, mentales, espirituales y existenciales de las personas. Yo creo que a veces pensamos que cuidar es limpiar, evitar que se caiga, darle de comer, pero es bastante más que esto. Debe estar centrado en el paciente y tendrá en cuenta su biografía personal, sus miedos y sus preocupaciones a través de una comunicación adecuada. Cuidar la comunicación entre el cuidador y el cuidado y el que se cuida, al que se cuida, al incapacitado, yo creo que es muy importante. Y no hay duda que nosotros progresamos en el conocimiento de cómo deben de ser los cuidados y probablemente hoy día tenemos muchas más nociones, tenemos mucha más bibliografía, tenemos acceso a la bibliografía y sabemos mucho más de los cuidados. Pero haciendo eco de una frase de Thomas Ruskin diría, si se juntan el amor y la habilidad trabajando juntos, el resultado puede ser una obra maestra. Yo espero que en el tema de los cuidados se conozca cada vez más y esto se haga con amor. Y esto yo creo que puede dar lugar a una obra maestra, algo magnífico. Muchas gracias por vuestra participación y bienvenidos de nuevo al acto que empieza. Gracias. A continuación, Charo Rodrigo, directora general de Atención a la Dependencia y la Discapacidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que como no le ha sido posible acercarse hasta esta sede, la vamos a escuchar a través del vídeo que amablemente nos ha enviado. Egun on guztioi. Lehenik eta behin, mila esker gonbidagatik eta gaurkoan zuen artean egoteko aukera eman izanagatik. Maite Peña gizarte politiketako diputatua zen, hemen egotekoa gaur, baina agenda arazoengatik ezin izan du etorri. Niretzat, Maitearen izenean, Máximo Goikoetxea saria banatuko den ekitaldi honen egotea, placer bat da. Quiero hacer en este momento un recordatorio especial para Máximo, al que tuve el gusto de conocer y tratar desde que él estaba en este departamento. Fue un trabajador incansable para la mejora de las políticas sociales de Guipúzcoa y cuánto trabajó también para la creación de Aubixia. Y hoy qué orgulloso estará de ver todo el trabajo que en Aubixia estáis realizando. Zorionak por ello. Gaurko ekitaldian, belaunaldi artekotasuna hartuko dugu biltzarri. Baita azken urte luze eta berezi honetan, ikasi eta bizitakoa ere. Zenbat aldatu zaigun bizitza azken urte honetan. Zenbat aldatu digun bizitza pandemia honek. Pandemiaren lehen egunak gogoratzen ditugunean, konfinamendua, ziurgabetasuna, beldurra ere bai eta kasu askotan. Zeharo aldatu zaigun bizitza, baina zenbat ikasi dugun azken urte honetan ere. Guzti horrek balio behar digu etorkizuna eraikitzen jarraitzeko. Etorkizuneko gizarte politikak eta gure gizarte eredua sendotzen jarraitzeko. Como decía, hoy se hablará en esta jornada desde un punto de vista intergeneracional. Y quiero poner en valor la perspectiva intergeneracional, que si bien es importante al tratar cualquier tema, lo es todavía más cuando hablamos de envejecimiento. El envejecimiento de la población es uno de los principales logros de la humanidad, pero también se ha convertido en uno de nuestros principales desafíos. Abordar el envejecimiento desde una perspectiva intergeneracional permite avanzar en crear una idea más positiva, pero también en romper actuales estereotipos. En la jornada de hoy escucharemos testimonios interesantes y muy enriquecedores, vivencias de este pasado y difícil año que acabamos de vivir. Y todo lo que hemos aprendido en este año nos tiene que servir para seguir construyendo las políticas sociales,
unas políticas sociales de futuro. Debemos aprovechar el momento y convertirlo en una oportunidad. Hausnarketarako eta ideiak partekatzeko aukera ezin hobea da gaurkoa. Ezagutza eta iritziak partekatzeko eguna. Beti bezala, ikuspuntu ezberdinak bilduz eta esperientzia ezberdinei ahotsa emanez. Eta horixe da aberasgarria. Mundu aldakor batean bizi gara. Aldaketa ugari eta oso sakonak jasatzen ari dena. Eta horietako bat da, zalantzarik gabe, zahartzea. El envejecimiento de la población, como antes he dicho, es un reto de primera magnitud. Cada vez vivimos más, pero no solo queremos eso. Por supuesto, queremos vivir mejor y tener mucha más calidad de vida. Y eso es fundamental que lo abordemos entre todas y todos. Repaso brevemente unas cifras que nos van a ayudar a visualizar el cambio demográfico y social que a día de hoy ya estamos viviendo. Actualmente, el 22,16% de la población de Guipúzcoa ya tiene más de 65 años y las previsiones indican que para el año 2041 ese porcentaje será del 31,47%, es decir, casi 80.000 personas más. Estando en ese escenario, irrumpe la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, que ha acelerado diversos retos que ya teníamos en las políticas sociales. Retos tales como la coordinación de los sistemas, el fomento de un nuevo modelo de atención centrado en la persona, sobre el que ya estábamos trabajando, la mejora de la calidad asistencial, el refuerzo de la atención en el domicilio o la generación de ecosistemas locales de atención y cuidados, entre otras cosas. Nos encontramos ante una situación sin precedentes. Nunca antes habíamos vivido una pandemia y a pesar de lo complicado de la situación y de las dificultades y tragedias personales vividas, debemos aprender de esta experiencia para avanzar, convertirla en oportunidad de cambio y evolución y trabajar en clave de futuro. Es el momento. Además, abordar de manera integral el reto del envejecimiento supone seguir dando pasos muy decisivos a favor de una sociedad cada vez más igualitaria y más cohesionada. Nire aldetik, besterik ez, ziur naiz gaurko ekitaldia benetan interesgarria izango dela. Mila esker. Eta Donostiako udaletxeko ordezkaria Aitziber San Román anderea. Aitziber es la responsable de la cartera de los asuntos sociales de la ciudad. Aitziber, nahi duzunean? Pues egunon guztioi. Txikia izaten jarraitzen dut, osea que gazteagoa nintzanean, askoz gazteagoa nintzanean, eskolako liburu batek zekartzan Printze Txikiaren lehenengo kapituloak. Aitortu behar den niri irakurri nitunean kapitulo hori irakurri nuenean ez zitzaidala bate gustatu. Ez zitzaidan bate gustatu nik kapela bat ikusten nuelako egileak suge bat ikusi behar genuela esaten zuen tokian. Orduan, baztertu nuen liburu zoragarri hau irakurtzeko aukera. Handik urte batzutara, beste momentu batean, bizitzaren beste momentu batean, berriro etorri zitzaidan Printze Txikira, izan zen aurkinkuntza bat, euskara ikasten ari nintzen, eta materialen artean, ara, non, Printze Txikiaren beste kapitulo batzuk. Eta orduan liburu zoragarri honek zeharo liluratu eta harrapatu nindun, eta nun pakerik izan, harik eta aurkitu, erosi eta dana irakurri arte. Planetaz planeta viajatu nuen nik ere Printze Txikiarekin, eta lurrera ailegatu nintzen, eta han lagun batekin baino gehiagorekin topo egiteko parada aurkitu nuen. Y ahora os voy a hacer un pequeño spoiler, porque hasta ahora mucho no he descubierto, desde luego no mucho que no se sepa. Disfruté, y yo también me guardo como regalo, la frase del zorro. No pensaba desvelar el personaje, pero lo desvelo para que el spoiler sea total. Cuando le dice aquel regalo, cuando le da aquel regalo, le desvela el secreto de que lo invisible es esencial a los ojos. Máximo Goikoetxea era una persona
que creo que tenía como leitmotiv eso, que lo invisible era esencial a los ojos y tenía la capacidad de hacer posible y de hacer visible aquello que, siendo evidente y obvio, pues nos cuesta reconocer como que está ahí. Gracias a Máximo, pero no solo a él, a todos vosotros, a Ubisha, Técnica, la asociación, bueno, todos los centros de formación profesional que os habéis ido animando a participar en este precioso proyecto, pues es verdad que habéis demostrado que Felisek oso argi utzi du, eta Txarok ere bai, que juntos siempre llegamos más lejos y que además o hacemos las cosas juntos o verdaderamente nos vamos a quedar cada vez, pues sí, sabiendo más de un poquito, pero perdiendo la perspectiva. Zuek kapazak izan zeate, adin diferenteak, behar diferenteak, ezagutza diferenteak uztartzeko. Eta hori eginez, komunitate sendoago bat osatzen ari zarete. Eta guri, Donostiako udaletxetikan komunitatea hitz egiteak ez da bakarrik gustatu. Osea, hori da momentu honetan daukagun iparra. Porque komunitatea osatzen dugu danok eta zaintzeko eta edozein erronkari aurre egiteko guztion indarrak batzea ezinbestekoa da. Nik bukatzeko esan behar dizkizuet bakarrik 3 hitz, zorionak eta mila esker. Mila esker egiten duzuen eta egin duzuen bideagatik. Ni badakit askok hartu duzuela parte gaurko sariketa honetan, baina aldez aurretik, eta beti esaten da, baina benetan bihotzez, duela 2 urte aukera izan nuelako zuek egindako proiektuak ezagutzeko, danak zarete txapeldunak. Eta batez ere gizartea komunitatua da zuei esker eta antolatzaile esker txapelduna. Printze txikiak zuekin, Maximorekin, Ubixarekin, Teknikarekin topo egin izan balu, berehala konturatuko zan, ja bere planeta aurkitua zuela. Mila esker. Eskerrik asko eta mila esker denori. El proyecto COVID-19 y salud mental de jóvenes y adolescentes es un proyecto derivado de la pandemia COVID-19. Enara Larrain e Irantxu Tellería, las 2 personas que hoy nos lo van a presentar, junto con Olatz Arroita y Aisha Imaz, querían analizar el impacto que esta nueva situación podía tener en sus alumnos, teniendo en cuenta como eje la salud mental. El Centro de Formación Profesional Inmaculada de Tolosa y el Politécnico EASO de Donostia se pusieron en contacto y participaron en la convocatoria de proyectos de la Viceconsejería de Formación Profesional. El proyecto fue aprobado y durante el curso 2021 trabajan en la investigación, creación de material, sensibilización y transferencia sobre la salud mental de jóvenes y adolescentes. Enara Larrain es graduada en enfermería. Posteriormente obtuvo el doctorado en psicología investigando sobre bullying LGTB-fóbico en adolescentes en Euskal Herria y su influencia sobre la salud mental de los mismos. Presenta la tesis en 2019. Es profesora del Centro Inmaculada Ikastetxea de Tolosa, donde es responsable de la gestión del género. Tanto dentro como fuera de la ikastola, trabaja a favor de los colectivos en riesgo de exclusión. Irantxu Tellería está graduada en nutrición y dietética y en fisioterapia y licenciada en antropología social y cultural. Después de trabajar en el campo de la empresa privada, trabaja como docente de formación profesional en la familia profesional de sanidad. Es la responsable de la formación por desempleo en EASO Politécnico A y en la actualidad es parte del equipo directivo de dicho centro integrado de formación profesional. Cuando queráis subís y presentáis vuestro trabajo. Seguro que será muy interesante. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por darnos la oportunidad de estar aquí presentando un proyecto que nos ilusiona mucho, en el que hemos puesto todas nuestras fuerzas porque creemos que realmente puede cambiar la vida a mejor de muchas personas.
tanto hoy en día como en el futuro. Como bien ha dicho Lourdes, es un proyecto que trata sobre la COVID-19 y su impacto en la salud mental de jóvenes y adolescentes de Euskal Herria, de Guipúzcoa, perdón. Y es un proyecto que lo estamos realizando con el apoyo de Tecnica y la colaboración de HU, Agifes, Biziraun y Osakidetza. Este proyecto surgió por la preocupación. Aquí tenemos algunas noticias que indican que realmente la salud mental es un tema que preocupa en la sociedad o debería preocupar, y que la COVID-19 lo único que ha hecho es que esta problemática haya salido a la luz, ya que muchas investigadoras y muchas especialistas en el tema ya decían que la salud mental, los problemas de salud mental estaban aumentando en la última década. Además, los adolescentes son un colectivo de gran vulnerabilidad por el estado emocional que sufren, y además con la COVID es un colectivo que también está sufriendo sus consecuencias de manera más notable. Por ello, el primer paso fue, junto con nuestras alumnas, que sin ellas no podría llevarse a cabo este proyecto, y de aquí darles las gracias también, se hizo una investigación en Tolosaldea y en Donosti para ver si realmente era verdad lo que estábamos viendo, ver si realmente estaba impactando en la salud mental de nuestras adolescentes. En este proyecto participaron más de 1.000 personas entre Donosti y Tolosa. Y aquí solamente hay 2 capturas, porque también se investigó del impacto del COVID en depresión, ansiedad, en el trastorno del sueño, drogodependencia o adicción a los juegos y en el suicidio. Y aquí podemos ver los resultados de la depresión, pero decir y destacar que todos los datos fueron bastante preocupantes en todas las variables. Además, pudimos observar que el 15% de las encuestadas habían requerido o habían querido tener asistencia psicológica durante el confinamiento y tras el confinamiento. Ahora venía el siguiente paso, que era, ya que veíamos que de verdad existía un problema, algo teníamos que hacer, por lo que entonces ya vino la intervención. Esto también se ha realizado junto a nuestras alumnas. Han diseñado talleres, que aquí vemos 4, pero también este mes se va a realizar otro para el trastorno del sueño. Son talleres de prevención o de intervención en el suicidio, que se han hecho 2, otro de depresión y otro de ansiedad. Decir que se han validado con Osakidetza y que estos se han puesto en marcha en algunas aulas en diferentes ciclos, y aunque este año ha sido por la situación un poco difícil entrar en los centros, que sepa que en un futuro se va a seguir llevando a cabo estos talleres. Además de los talleres, se han realizado 3 guías de prevención en depresión, ansiedad, trastorno del sueño y suicidio, especialmente para adolescentes y jóvenes. Y estas guías están ahora en manos de Osakidetza, las están validando y las pondremos en manos de Tecnica para divulgarlas en los centros que quieran obtenerlas. Entonces, como suele ocurrir muchas veces, ¿vale? Nosotros teníamos el proyecto estructurado, el cronograma realizado, y una vez que te pones a investigar y esta realidad tan cambiante, nos ha hecho ver que uno de estos 4 ámbitos que estábamos trabajando, que era la prevención del suicidio, tenía vital importancia por los datos que conseguíamos y lo que nos llegaba desde fuera. Para que nos hagamos una idea, si nosotros sumamos todas las muertes que tenemos por tráfico, todas las muertes que tenemos por violencia, le sumamos las muertes por violencia de género, multiplicamos por 2, tenemos las muertes por suicidio. Y por cada muerte por suicidio tenemos entre 20 y 30 tentativas. Es para que nos hagamos idea del tamaño, ¿sí? Y toda la gente que está involucrada en este problema. Vimos eso y, aunque al principio en el proyecto no estaba incluido, decidimos hacer una mesa redonda en relación a la prevención del suicidio. Cuando nos ponemos en contacto con Biziraun, con la UPV, con Osakidetza y con Agifes, siempre la respuesta es sí. ¿Nos ayudáis, colaboráis? Siempre es que sí. En esta mesa redonda lo que más nos impactó es cómo desde las asociaciones nos agradecían que por fin los centros educativos habíamos dado el paso de
trabajar este tema en los centros, de sensibilizar a los alumnos, de explicarles a los alumnos que no están solos y que podemos prevenirlo. Teníamos un chat donde los alumnos podían hacer preguntas, porque esto fue vía streaming, claro. Entonces, donde los alumnos podían hacer preguntas, etcétera, y la verdad es que había algunos comentarios que nos preocuparon mucho, de gente pidiendo ayuda, de gente que lo estaba pasando realmente mal. Viendo que era un aspecto que no podíamos dejarlo de lado, aunque al principio no pensábamos meternos tanto en la prevención del suicidio, pasamos a investigar en qué marco nos encontrábamos en la comunidad. Cuando entramos a investigarlo, nos damos cuenta que la comunidad tiene una estrategia de prevención del suicidio de Euskadi, que se publica en el 2019, que internacionalmente tiene sus premios y sus reconocimientos porque es muy puntero, y decidimos que, una vez más, con los jóvenes y los adolescentes, que son nuestro día a día, qué acciones recogía la estrategia y cuáles se habían llevado a cabo y cuáles no. La estrategia recoge acciones desde Osakidetza, desde educación, desde servicios sociales, desde cada uno tiene sus acciones a llevar a cabo. Nos damos cuenta que las acciones de educación no están desarrolladas, muchas de ellas. Y entonces decidimos, ni cortas ni perezosas, que vamos a llamar a educación, nos presentamos en educación con la estrategia, con todos los colaboradores de esta estrategia que llamamos y dijimos, vamos a ir a educación a solicitar las acciones que están recogidas. ¿Nos ayudaréis? Y una vez más, todos es sí, sí, sí. Entonces fuimos con el proyecto de técnica a educación, les enseñamos el proyecto de técnica y desde el ACUA las últimas noticias es que nos aceptan el reto y que empezaremos a trabajar con ello. No pasa nada. Entonces, tenemos una segunda parte del proyecto. Una es que como estamos en contacto con Osakidetza Salud Mental, nos están ya avisando de que tienen dos problemas que son muy fuertes. Uno especialmente que es el de los trastornos de la conducta alimentaria. Ha subido muchísimo el ingreso de estos pacientes, incluso hasta llegar a tener que ingresarlos en otra planta fuera de psiquiatría porque no tienen sitio. Y otros son las adicciones. Y en las adicciones desde Salud Mental tienen especial interés en que se trabaje también la adicción al juego. Además, como ha dicho Enara, todos los talleres, la sensibilización que hemos llevado a cabo ha venido para quedarse en los centros. Pensamos mantenerlo durante tiempo porque nos parece de vital importancia para la formación de nuestros alumnos y que tengan herramientas para que si algún día se encuentran en una situación de estas, sepan hacerle frente. Además, en el próximo curso esperamos crear espacios de socialización para los jóvenes para que puedan juntarse, trabajar, hablar de cómo se sienten, de qué podemos hacer, etc. En educación, dentro de la estrategia de prevención, las acciones que queremos realizar son unas guías docentes para que cualquier docente secundaria, formación profesional, etc., sea clara, concisa, sepa cómo debe actuar ante este problema, y unos protocolos para que si algún profesional, bien sea de educación, bien docente o no docente, a nada que detectemos la más mínima alarma, todo el mundo sepamos cómo debemos actuar y qué pasos debemos de seguir. Además, esto también, Técnica trabaja mucho, está investigando mucho la realidad virtual y pensamos en investigar qué cabida tiene la realidad virtual para la salud mental. Como esto de la prevención del suicidio nos ha enganchado tanto, hemos dicho, vale, en la salud mental y en la prevención del suicidio. Ya hemos empezado a trabajar un poco y donde nos hemos dado cuenta que el Ejército del Aire de Estados Unidos ha empezado a investigar este tema. Que hemos dicho, mira que somos punteras sin saberlo, ¿eh? Y aparte, Barkatu, hay otros proyectos de prevención de suicidios que llevan otras asociaciones, que está Kutxabank, que está Bizilagun, etcétera. Nos han invitado a trabajar con ellos y, obviamente, pues les hemos dicho que sí. Y dentro de ese proyecto, una acción que se va a realizar la semana siguiente, el 13 de mayo, a las 6 de la tarde en Inmaculada y Castola, va a ser una sensibilización, jornadas de sensibilización sobre la prevención del suicidio en adolescentes y jóvenes. Queremos que ya acabar con la estigmatización y el tabú en este tema. Como bien ha dicho Irantzu, es una problemática que está ahí y por esconderla no se va a hacer más pequeña, sino se hace más grande. De hecho, dicen que el problema silenciado va a seguir estando ahí, por lo que hay que hablarlo, y por ello hemos
creado esta sensibilización que además está teniendo bastante respuesta y parece ser que va a acercarse bastante gente, así que gracias desde aquí también. Entonces queremos agradecer a todos los que habéis hecho posible este huequito para que nosotras presentemos nuestro proyecto. Y ya como último dato quiero decir que la incidencia del suicidio aumenta con la edad, que el grupo de edad que más incidencia de suicidio tiene son los mayores de 70 años, que igual con los jóvenes y los adolescentes, estos suicidios, nosotros ya nos lo hemos creído del todo, se pueden prevenir. Por lo tanto, si desde aquí, asociación, grupo de trabajo, alumnado, cualquiera que quiera trabajar el ámbito de la prevención del suicidio en personas mayores de 70 años, que Enara y Isha están en Tolosa Inmaculada y Lanbide Ikastetxea en Tolosa, que Olatzi y yo estamos en el Politécnico, que Marijo y Arantxa tienen nuestros contactos, que todo lo que hemos creado, lo que hemos investigado, los contactos que tenemos, los tenemos para repartir, para que cualquiera que quiera, ¿vale?, se pueda acercar, y os invitamos a que alguien lo agarre, porque de verdad que hay que trabajarlo. Y ya para acabar, acabaremos con unas palabras de Miquel Merino, que ha vivido este drama en primera persona y cuando tuvimos la mesa redonda nos lo dijo, que es que la persona que intenta suicidarse no se quiere morir. La persona que intenta suicidarse quiere dejar de sufrir. Gracias. Es que ricasco vi hoy que la verdad es que qué interesante trabajo y qué bonita exposición habéis hecho. El pasado 31 de diciembre de 2019, hace muy poquito, se daba a conocer la existencia en China de una nueva enfermedad, un coronavirus, bautizado más tarde como SARS-CoV-2, preocupante por dos razones principalmente: su gran tasa de contagio y la capacidad de colapsar hasta los sistemas sanitarios mejor preparados y la posibilidad de provocar una neumonía que en grupos de riesgo podía ser mortal. El 4 de enero de 2020, el Ministerio de Sanidad define los criterios que debe cumplir un enfermo para hacerle la prueba del coronavirus: haber estado en Wuhan, China, o en contacto con personas que ya hayan pasado positivo. El 31 de enero, España confirma su primer caso positivo de COVID-19 en La Gomera, Islas Canarias, un turista de Alemania que es ingresado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, intenta tranquilizar a la población tras el caso positivo en La Gomera, afirmando en rueda de prensa que con los datos disponibles parece que la epidemia en Wuhan tiene posibilidades de empezar a remitir y que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Como veis, pues no acertó. Y estamos en una situación bastante más complicada de lo que él había previsto. Actualmente, con fecha de este miércoles, teníamos en el mundo 3.690.000 casos y 251.150 muertes por COVID en el mundo. Y la cifra sigue creciendo de forma tremenda en India, Brasil, y mientras la mayoría esperamos las vacunas. A continuación y durante una hora, las 5 personas que nos acompañan en la mesa, que van a ir subiendo conforme les vaya llamando, presentarán sus testimonios, unos testimonios que tienen que ver con esos momentos que estamos viviendo o los que hemos vivido. Queremos que nos cuenten cómo se han sentido en este tiempo, en estas circunstancias tan extrañas, unas circunstancias nuevas para todo el mundo y que nos han llevado a hacer o a dejar de hacer cosas que no hubiéramos pensado jamás en hacer o en dejar de hacer. Son Garbiñe Amotxategui, directora de la Residencia de Ancianos de Santa Ana Egoitza de Zarauz, especializada en intervención en duelo. Seguro que en estos tiempos, además, ha tenido momentos de poner en práctica esa especialización. Miquel Baza, médico en medicina familiar y comunitaria. La atención primaria ha sido la puerta de entrada a la sanidad pública siempre y en estos tiempos más todavía.
Laura Martín es una alumna en prácticas en una residencia de ancianos. Naroa Zugarramurdi es auxiliar de enfermería y en la actualidad está estudiando documentación sanitaria y durante la pandemia trabajó en la residencia Lurramendi. Y Miquel Muñagorri es profesor y él nos va a aportar el testimonio de una persona que ha pasado COVID. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta mesa y embozados todos incómodamente. Y os agradecemos que os ajustéis un poquito al principio, a los 12 minutos más o menos cada uno, porque luego tendremos el diálogo a continuación y seguro que sale alguna cosa entretenida para todos. Empezad cuando queráis. Egunon, buenos días. Yo primero agradecer a la organización la oportunidad que me brindáis de exponer mi vivencia a través de mi trabajo, que es en una residencia con personas mayores. La residencia Santana de Zarauz está ubicada en el centro del municipio, con 88 residentes. La primera ola, que fue en marzo, nos azotó cruelmente. Tan cruelmente que de 88 residentes, 42 fueron infectados. Y de esos 42, 17 fallecieron. También fueron infectados 11 trabajadores. Este sería un escenario de que no nos hubiese gustado a nadie tener esto. Y es verdad que todos sabemos que cuando una persona ingresa en una residencia, una persona mayor, es su última etapa de la vida. Pero cuando decimos en esa etapa última de la vida, y aquí estáis muchos jóvenes, decimos, qué triste es llegar a mayor. Cuando vamos a una residencia, vemos a mucha gente mayor, muy deteriorada. Unos centros oscuros, casi sin luz. Pero os puedo asegurar que en todos esos centros hay vida y hay personas con vida. Y tenemos la posibilidad y la suerte, diría yo, de que esos profesionales que trabajamos en esos centros tenemos la suerte de contribuir junto a la familia que esos últimos años de vida de esas personas que han podido llegar, las circunstancias que sean, unos más deteriorados, otros que en deterioro de demencia, nos da igual. Han tenido la suerte de estar en esas residencias. Es decir, somos la herramienta para que esos últimos años de vida podamos darles calidad y calidez en su vida. En euskera decimos, goxotasuna eta kalitatea. Egia da, goxotasuna hitz bada oso zaila definitzeko, baina oso errex jakiteko zer dan. Cuando nosotros decimos goxotasuna, no sabemos definir qué es la goxotasuna, pero sí sabemos sentir lo que quiere decir la goxotasuna. Entonces, nuestra filosofía de trabajo es esa. ¿Qué nos ha pasado? Que en marzo nos ha venido la pandemia. Y todo esto se nos ha roto, porque no hemos podido ni casi dar goxotasuna, ni contacto. Es decir, entrábamos en las habitaciones vestidas de astronautas, es decir, no podíamos tener contacto con lo importante que es, ¿no? Nosotros privábamos la salud del residente, lógicamente. Y os puedo asegurar que yo estoy viendo en este momento nuestra zona COVID, todas las habitaciones de las personas mayores, los últimos días de vida, acurrucaos en la cama, porque claro, nosotros decimos, una muerte digna, que mueran acompañados de los seres más queridos. Claro, la pandemia, esto no nos ha dado posibilidad ni a los familiares ni a los residentes. Pero era así. Y teníamos que gestionar y teníamos que trabajar con esto. Todas las manos, todos los pensamientos, todo era insuficiente. Os puedo decir que nosotros tenemos un equipo muy bueno, hemos dado todo lo que hemos pedido, todo lo que hemos podido y más, pero nos era insuficiente. Era un virus que nos había venido
con un desconocimiento que no sabíamos nadie de este virus. Ahora sabemos más. Ahora hacemos pruebas PCRs. Os puedo decir que nosotros nos hemos tenido que pelear con salud pública, con salud laboral, para que nos hiciesen los PCRs. Teníamos que decir a los trabajadores, oye, di que tienes síntomas los que trabajaban en la zona COVID, para que les hiciesen las pruebas. Hoy en día no pasa eso, pero nosotros en marzo hemos vivido todo esto. Yo sí que hago una diferenciación, no sé si diferenciación, pero ¿quiénes componemos una residencia? Una residencia componemos unos residentes, unos familiares y unos trabajadores. En ese momento, las necesidades y las demandas de cada uno de esos grupos eran completamente diferentes. Pero os puedo asegurar que todos teníamos un denominador común, que era el miedo, la incertidumbre, la rabia, lo desconocido. No sabíamos a dónde íbamos a ir, pero teníamos que tirar para adelante. Los residentes estaban aislados completamente, aislados socialmente, aislados de la familia, aislados de la sociedad. Solo estaban en la residencia y estábamos nosotros, nadie más. Daros cuenta que todo ser humano, y más cuando pertenecemos a una familia, es decir, nosotros tenemos una dependencia con la madre, con el padre. Esa dependencia afectiva, esa dependencia emocional, que era bidireccional entre el residente y el familiar, se había roto, la pandemia lo había roto. Y como digo, la necesidad de la familia era saber de mi padre, de mi madre. Y su padre y su madre, pues dependiendo del deterioro, pues no podían contestar. Vosotros sois jóvenes, utilizáis la tecnología. Nuestros mayores no sabían, es decir, poníamos una tablet con la hija y entonces no entendía qué era aquello. Mi hija, ¿dónde está? ¿Qué hace? O sea, no os podéis imaginar, es decir, si no se vive, es difícil de entender. Yo también entiendo estas cosas, ¿eh? La única herramienta que teníamos para nosotros era la comunicación, pero con los residentes era muy difícil de comunicar, porque cada vez que entrábamos en una habitación, es decir, te tenías que cambiar de arriba a abajo. Y había personas que no nos entendían por su deterioro, sobre todo mental. La familia quería comunicación, a la familia se le daba comunicación, se le explicaba. Claro, una comunicación era nuestra, como he dicho, es nuestra arma. La comunicación es poder. Nos sentíamos aliviados cuando escuchábamos tu madre en la prueba PCR ha salido negativo, pero cuando era positivo, ¡ay, mi madre! Porque la comunicación también se dan malas noticias. Y lo que no sabemos es, en una situación normal, lo que nosotros llamamos una verdad soportable, es decir, nosotros sabemos cuándo el familiar, no familiar, hasta dónde puedo soportar una información que le pueda dar yo. En ese momento no había verdad soportable, casi era tu madre tiene un PCR positivo o se queda aquí o se traslada a la Cruz Roja de Donosti, que era un centro que ahí se les trasladaba a las personas que habían dado positivo y Diputación había puesto ese centro. Y así fuimos pasando el tiempo. Os puedo decir que a nosotros el primer caso de contagio fue el 15 de marzo. El primer fallecido el 25 de marzo. Y fue la primera persona de todas las residencias de Guipúzcoa que fue la primera fallecida. Os digo de verdad, para mí aquello fue ¿qué estamos haciendo mal? No puede ser. Mi centro con lo bien que funciona. Y os digo de verdad que empecé a comparar centros. Y yo decía, corcho, pero si ese centro funciona peor que el mío y no tiene ningún contagio, y yo tengo 20 y se me están empezando a morir. Y cuando además sabíamos que ya nos había entrado el bicho, es decir, eso se iba a propagar. Os puedo decir que entre esas 42 personas
afectadas también le tenía a mi madre. Pero mi madre era una más de residente, yo no me podía tampoco dedicar solo a mi madre, es decir, yo tenía 88 personas que dedicarme. Sí me gustaría deciros que en esa primera persona que falleció, para nosotros fue un golpe muy duro, porque decíamos, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos gestionando mal? Pero el virus no sabe de quién hace bien y quién hace mal. O sea, el virus va y arrasa al que coge, y a nosotros nos arrasó. Nosotros siempre hemos cuidado mucho, como decía, ¿no?, el acompañamiento a la muerte, porque desde que ingresa una persona en el centro hasta que sale, es decir, hasta que se va en el féretro, es decir, es entonces cuando sale. Es decir, hay una familia, hay que acompañarle a esa familia. Pero en ese momento se llamaba al tanatorio, venían los 2 chicos del tanatorio vestidos de astronautas, con la caja, o sea, con la caja fúnebre, le metían a la señora y se la llevaban a incinerar o al cementerio. Y el primer fallecimiento que tuvimos le tocó a una de las enfermeras, que es la más joven que tenemos en enfermería, que tiene 28 años, ¿no? Y entonces nosotros acompañábamos hasta el último momento a nuestro residente. Entonces íbamos la enfermera y yo detrás del féretro y llegábamos al coche fúnebre y entraba. Y entonces la enfermera le preguntó, ¿ya, y la familia? Y le dijo, no, la familia no le ve, vamos a incinerarle directamente. Y la chavalita me dijo, ay, Garbiñe, vamos a rezar. Estoy convencida de que la chica, la última vez que rezó fue la comunión, pero era una forma de despedirle, o sea, que cuando rezó, que rezamos un Padre Nuestro, se fue por el patio y estuvo llorando igual media hora. Ese fue el primer caso que... otro caso os voy a contar 3 casos que igual son así, si tengo tiempo, ¿eh? 3 minutitos te quedan todavía. Vale. Una señora de 88 años que la única familia que tiene es una hermana monja de clausura. Fíjate lo importante que era para esa hermana de clausura que su hermana muriese, iba a decir dignamente, religiosamente, con el cura, con todos. No era posible. Entonces, ella me decía, Garbiñe, es que he oído que si se muere del COVID se le va a incinerar. Y es que quiero que, aunque sea la indulgencia papal, y yo le decía, a ver, Ana, que yo no soy monja, que yo lo que puedo hacer es que si quieres rezar con tu hermana, entrar en tu habitación, poner en el teléfono las manos libres y dime qué oración tengo que hacer para que hagamos entre las 3. Entonces, la indulgencia papal que ella me iba redactando, yo iba poniendo y entonces entré en la habitación, pero ella le quería escuchar a su hermana, que su hermana no estaba ya para responder nada. Entonces, entre las 3, más o menos, pues hicimos esas últimas voluntades para que la persona por lo menos fuese en esa paz espiritual que quería la hermana. Os digo que la única que fue al enterramiento de esa señora fui yo. Hice fotos para que viese que se le enterraba en el panteón familiar y se le mandó por correo electrónico para que viese que había ido en su caja, en el panteón familiar y con unas flores. Y esto solamente es, no me queda nada, me quedan muchas cosas, pero como no tengo tiempo, daros cuenta que una madre siempre es una madre. Una madre cuando entra en una residencia no es porque queremos, es porque necesita unos cuidados que nosotros en casa no les podemos dar. Yo siempre digo que la residencia y el familiar tiene que ser una combinación con un objetivo común, que es el bienestar del residente. Lo que vamos a oír son 30 segundos, es una familia que ha ido los 365 días, todas las tardes, de visita a su madre. Su madre con un deterioro importante físico y mental. No fueron a despedirle y lo único que me dijeron, te voy a mandar un audio
para que le pongas a la ama. Y quiero que oigáis las despedidas que nos ha traído, lo que nos ha traído, la despedida que nos ha traído la pandemia. De esto que nosotros decimos que tenemos que morir con personas y seres queridos. Espera, que yo ahora es join, que esto, yo mis tecnologías, no, a ver. Yo creo que, a ver, espera, igual lo tengo. ¿Tienes el volumen arriba? Ahora, espera, a ver. Estas son las tecnologías que, fíjate, si yo ando así, os podéis imaginar las personas de 88 años, Pero... Si le pones cerca del micrófono... Pero me ha empezado... A ver. Kaixo ama, Amaia naiz. Hemen gaude zurekin, Josebe, Olatz eta famili guztia. Esan nahi dizut, guretzako izan zela ama eta amama munduko honena. Eta asko maite zaitugula. Eta lasai egoteko ama. Eta gure partetik musu handiena. Maite zaitugu ama. Todos los días, los 365 días, de 5 a 7, a visitarle a la ama. Esta fue la despedida de su ama. Qué horror. Es lo que ha tocado. Pero bueno, yo también quiero dar un poco, luego ya hablaremos, te quiero decir que un poco de esperanza, es decir, hemos pasado un año malo y yo creo que a partir de ahora tenemos que ir trabajando un poco, en otras dimensiones y en otras. Pero luego cuando hablemos todos, pues ya saldrá un poco el tema. Gracias. Bueno, la verdad que es un testimonio desgarrador. Yo necesito, ¿no?, como respirar un poco para recuperarme, supongo que vosotras y vosotros también. Bueno, lo intento. Nada, agradeceros, eskerrak eman guztioi. Niretzat nahiko berria eta berezia da horrelako formatu batean parte hartzea, ez? Askotan edo, batzutan hitz egin izan dut lan kongresu nazionaletan, eta baina beti beste formatu batean, eta aitortu behar dizuet, nahiko urduri etorri naizela, ez nekielako, ez nola, ez zertarako ere, baina zuei entzun da, bai, guzti honi zentzua hartzen joan naiz, ez? Neuzkan gauza batzut prestatuta, baina uste dut, egokituko dudala, ez? En primer lugar, no sé, este ejercicio, esta invitación a mí también me ha hecho como tirar un poco de memoria, porque yo tengo la sensación de que he perdido la noción del tiempo, ¿no? Que este año, que ya es más de un año, como... no sé, como si hubiese sido un paréntesis o una ensoñación, aunque ya está siendo como demasiado largo, ¿no? Un poco, yo también me siento privilegiado, un poco como Garbiñe, ¿no? Porque los profesionales sanitarios tenemos el privilegio de ser testigos del sufrimiento de las personas, pero ese sufrimiento es lo que, encuadra la vida y lo que nos da sentido, ¿no?, a nuestra existencia. No pensaba tomar esta vertiente tan existencialista, pero me veo abocado un poco a esto, ¿no? Yo vengo aquí como médico de familia, soy consciente de que se me pone el micrófono muchas veces por ser médico, por ser hombre y por ser blanco, y esto me obliga también a hacer una reflexión porque muchas compañeras, no solo médicas, enfermeras, administrativas, auxiliares, trabajadoras de la limpieza, también han sido durante estos meses testigos de mucho sufrimiento y mucho dolor. Hemos trabajado todas y todos mucho y sí que me gustaría que mis palabras no fuesen solo mías, sino de todas estas personas a las que represento, ¿no? Y que habitualmente no se les da tanto la voz, ¿no?
en esta nebulosa, ¿no?, de estos meses, yo sí que me acuerdo de algunas fechas y de algunos momentos, ¿no?, que antes en la introducción nos decía, ¿no?, el primer caso. Yo recuerdo la fecha del 13 de marzo, que fue un viernes, que a la tarde nos convocan a una reunión de urgencia la dirección a todos los jefes de unidad de atención primaria porque, bueno, el día anterior habían cerrado ya las escuelas. Yo tengo 2 hijas, una de 6 y otra de 3 años. Y al día siguiente se declararía el estado de alarma, ¿no?, que todavía sigue vigente. Y esto nos obligó a reinventarnos, porque yo creo que a partir de ese domingo se publicó el estado de alarma y empezaba el confinamiento domiciliario y la gente no estaba en la calle. Y bueno, había mucho miedo, mucho temor y había que organizar otro modelo de asistencia para toda esta gente que tenía fiebre, que tenía neumonías. Y nosotros nos organizamos en torno a Basauri, que ya había una transmisión comunitaria, como no se hacían pruebas suficientes en esa época, pero bueno, claramente vimos que había muchísimos casos, los hospitales estaban ya llenos, preocupaba mucho y el foco estaba puesto en las camas de las UCIs, ¿no? Y en esa primera semana sí que también tengo un recuerdo como muy nítido de una visita que hicimos a una mujer en Basauri, a una mujer de 90 años. Nosotros también íbamos en un coche, íbamos haciendo, pues nos avisaban que no sé quién tiene fiebre y está fatigada. Entonces, bueno, pues también con esos EPIs, ¿no?, hasta forrados hasta arriba, que en pro de la seguridad, pero que es verdad muy difícil trabajar en esas condiciones y transmitir y conectar con esas personas, ¿no? Y esta mujer concretamente pues tenía una neumonía, ¿no? Pero ella nos pidió que por favor, que no la mandásemos al hospital. Estaba con su familia, con su hija y con sus nietas. La hija estaba muy preocupada y tenía un sentimiento de culpa enorme porque ella decía, ella era profesora, ¿no? Y si este alumno no hubiese venido a clase, era un poco como se sentía responsable, como que ella había traído el virus a casa, ¿no? Y bueno, finalmente, le pusimos tratamiento, que pues antibiótico, corticoide, porque realmente no sabíamos absolutamente nada. Hoy en día no le habríamos puesto ese tratamiento, ¿no? Y dijimos, vamos a llamarte mañana y en 2 días volvemos a hacerte una visita, ¿no? Y la enfermera y yo salimos desgarrados, ¿no? Pero yo creo que también en la pandemia, alguna otra vez que me ha tocado hablar un poco, y me siento ya un poco incómodo, ¿no? Como poniendo el foco en todo lo que hemos sufrido los profesionales sanitarios, ¿no? Yo creo que hemos sido testigos de mucho sufrimiento, pero nuestra profesión lleva inherente esto, el contacto con el dolor y el sufrimiento. Entonces, yo creo que, y lo que traía pensado es un poco darle, humildemente desde mi punto de vista, ¿no? ¿Qué lecciones, qué enseñanzas, qué nos ha mostrado, ¿no? Todo este año, ¿no? Yo hay una cosa que me acerca y que me motiva, ¿no? Como médico de familia y que me inspira, porque en la atención primaria las médicas y médicos de familia no salvamos vidas, ¿no? Y con la irrupción de la pandemia el foco ha sido como salvar las vidas y en las UCIs y se ha puesto, y yo creo que esto ha sido muy importante, ¿no? Que se paró el mundo en pro de la vida para salvar vidas, ¿no? Pero luego, claro, eso al principio podía valer, ¿no? Pero yo creo que luego, además de poner la vida en el centro, y yo creo que Garbiñe lo ha explicado muy bien, o yo por lo menos así lo he sentido, claro, no vale solo eso. Hay que poner la salud, o hay que intentar poner la salud en el centro y hay que intentar poner los cuidados en el centro, ¿no? Claro, como decía, los médicos de familia generalmente no salvamos vidas ni hacemos operaciones. Cuando hablo de médicos de familia estoy hablando de enfermeras de atención primaria porque nosotros trabajamos en equipo, ¿no? Pero hay algo que sí que a mí por lo menos me guía y me motiva y es algo que hacemos, ¿no? Nosotros curamos a veces, aliviamos a menudo y consolamos y acompañamos siempre, ¿no? Y yo creo que esto es un poco la leitmotiv, lo que nos mueve, ¿no? Y pensaba intentar decirlo varias veces, pero yo creo que hasta ahora no lo he dicho, y es que la salud no es un asunto individual,
no es algo que resida en una persona única, ¿no? Nosotros trabajamos con un enfoque de la salud, con un enfoque biopsicosocial, porque cualquier problema de salud, pueda ser una neumonía, un infarto, una depresión, no es un asunto individual. Siempre hay una dimensión biológica, pero también esto siempre sucede en un contexto determinado, ¿no? Hay una familia, hay un grupo, hay una comunidad y hay unas interrelaciones entre ellas. Y esto influye enormemente en nuestra salud. Igual ya habéis oído hablar y os suena, pero hay un hito un poco como en la salud pública con el informe Lalonde, que es fue un ministro canadiense que en 1972 publica un informe, ¿no? El informe Lalonde. Y él lo que hace es describir cuáles son los determinantes que contribuyen a la salud, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace ser sanos, ¿no? Entonces, uno de ellos es la biología, es decir, pues bueno, cuáles son nuestros genes, cuál es nuestra constitución. Otro sería el medio ambiente, la contaminación, pues el tráfico que hay alrededor, la contaminación química. Otro sería, los estilos de vida, es decir, pues si fumamos, si hacemos ejercicio físico, la alimentación que llevamos. Y otro sería el sistema sanitario. El sistema sanitario, pues cuántos hospitales, médicos, enfermeras, cuál es la accesibilidad, las listas de espera quirúrgica que tenemos, ¿no? Claro, de estos 4 grandes bloques, el gasto en salud, el 90% se destina al sistema sanitario, cuando son el resto las que contribuyen en mayor medida a la salud de la población. Es decir, no solo la biología humana, sino cuál es nuestro medio ambiente y cuáles son nuestros hábitos y conductas de vida, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos obliga a repensar que la salud no es algo individual. Y aquí voy a introducir la idea de los determinantes sociales, ¿no? Y con un ejemplo, los determinantes sociales de la salud, que es un poco lo que os quería traer. El ejemplo es de Bilbao, yo soy de Bilbao. Y en Bilbao, no es algo particular de Bilbao, ocurre en todo el mundo. Si hacemos un viaje en metro de 20 minutos, que serán unas 12 paradas, desde Algorta hasta Bilbao la Vieja, hay una diferencia en la esperanza de vida de 8 años. Y claro, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte y muy preocupante, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con esto e incorporar esto, porque esto es una gran injusticia, es una gran inequidad en salud, y entonces toda nuestra organización como sistema sanitario, nuestra atención a las personas que tienen una enfermedad, tiene que tomar en cuenta esto, ¿no? Un médico general escocés también pronunció la ley de cuidados inversos, era Tudor Hart. Y este hombre lo que estableció es que, y es algo que nos ocurre, es que aquellas personas con más necesidades en salud, más enfermedad que podrían tener, son las que menos atención reciben. Y lo inverso, ¿no? Aquellas personas más sanas, con un nivel socioeconómico más alto, reciben más atención sanitaria y más prestaciones que lo que deberían o las que reciben otros que tienen menos, ¿no? En definitiva, que las personas pobres se mueren más y enferman más. Y yo creo que esto, bueno, pues tenemos que decirlo en alto, intentar trabajarlo y, bueno, yo creo que aquí, no sé, he llegado un poco tarde porque el autobús, bueno, desde las primeras palabras que he oído, la verdad que me ha parecido que era el sitio para decirlo, ¿no? Porque sí que he percibido esa sensibilidad, esa solidaridad. No sé cómo voy de tiempo. Vale, bueno, voy a terminar. Un poco, que era lo que me ha hecho reflexionar esta invitación, cuáles son las 3 lecciones o aprendizajes, ¿no? de este tiempo. La primera a nivel personal es que la distancia corta, lo cercano, pues mis hijas, mi familia, ¿no? Seguramente haya que ponerlos todavía más en valor, ¿no? Me han venido recuerdos de ese periodo del periodo de confinamiento, ¿no? Y bueno, pues esos juegos, esas horas que pasamos juntos, ¿no? Que bueno, yo trabajaba muchísimo en esa época, pero cuando venía a casa para mí eso era como, decía que era como mi búnker, mi guarida, ¿no? Porque la verdad que fueron momentos, bueno, felices con una compañía inmejorable, ¿no? Yo creo que eso a nivel personal, ¿no? Incluso yo siempre he viajado mucho y, bueno, ahora que no se puede, pues también los rinconcitos de Bilbao y así, pues bueno, también he descubierto y creo que...
los barrios, eso, todos los rincones de Bilbao y bueno, cuando nos han dejado salir de Bilbao, pues también de Guipúzcoa y en Zarautz. Y bueno, yo creo que eso es importante, al menos para mí, ¿no? Decírnoslo en alto y ponerlo en valor. Yo creo que como sistema sanitario y bueno, yo creo, como digo, en la salud no solo influye el sistema sanitario, ¿no? Y antes oí hablar cuando llegaba de la necesidad de coordinar, integrar el sistema sociosanitario y el educativo, porque esto, claro, no es que la educación y la sanidad vayan fluyendo, ¿no? Es necesaria una interconexión fuerte. Yo creo que tenemos que redirigirlo, ¿no? Hay que poner más en el centro, yo creo que los cuidados, ¿no? Yo creo que esa es una clave, porque ahora, claro, la experiencia desgarradora de Garbiñe es por eso, porque yo creo que no habíamos puesto suficiente, o podemos hacerlo más, ¿no? Poner los cuidados en el centro, porque los cuidados es lo que nos significan y nos representan como sociedad, ¿no? Como tribu. Y aquí yo estoy convencido de que vosotros formáis una gran comunidad y yo creo que los cuidados que se dan dentro de esta red son fundamentales, ¿no? Y ya por último, y rescatando el tema de la inequidad, traigo las vacunas, ¿no? Porque claro, aquí el 90% de las vacunas están en los países ricos, en Occidente, ¿no? En Europa, en Estados Unidos y en algunos otros países más, como Japón y Rusia, donde, bueno, pues ya hay países donde el 60% de la población está vacunada. Pero en países pobres, muchos, pues menos de un 1% está vacunado a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante porque si esto también nos ha enseñado, ¿no? la globalización o el término de sindemia, que lo dejo para luego, ¿no? Para el debate. Si todas no estamos a salvo, nadie está a salvo. Y de ahí la importancia de que bueno, pues, se levanten las patentes, como bueno, estos días ha reivindicado el presidente de los Estados Unidos, y se pueda vacunar a toda la población mundial. Porque si no estamos todos a salvo, si no nos cuidamos todos, no estaremos todos a salvo. Eskerrik asko. Hola a todos, bueno, yo me llamo Laura Martín y hoy me gustaría contaros mi experiencia como estudiante en la escuela y como estudiante en las prácticas. Bueno, veo un montón de gente joven aquí, entonces la mayoría me entenderá cómo lo hemos pasado y así. Así que bueno, cuando empezamos, como todos sabéis, en las clases online y así, había mucha diferencia entre las clases online y presenciales, ya que la atención es muy diferente, como todos sabemos, nunca lo habíamos pasado y no sabíamos ni qué hacer, todo el día mirando al ordenador. Al final estábamos hablando como a un ordenador todo el día, ¿no? Veíamos personitas en la pantalla y era difícil de seguir la clase así. Entonces, bueno, los profesores también lo hicieron como pudieron, los míos lo hicieron genial, la verdad. Y bueno, al final pues es muy difícil. Después cuando se acabó la cuarentena esa tan larga que tuvimos, que al principio iban a ser 15 días, pero al final luego acabaron en 2 meses o 3, no me acuerdo, volvimos a clases. Y yo estoy haciendo un módulo, el cual es atención a personas en situación de dependencia, y estoy súper contenta con el módulo, los profesores y demás, ¿no? Y nosotros, como jóvenes, yo que tengo 19 años, pues la cuarentena y el COVID y así, pues no lo estamos llevando bien, ¿no? Porque al final, una persona de, por ejemplo, no sé, 50 años lo lleva diferente que una joven como yo, ¿no? Pues queremos salir de fiesta, queremos estar con los amigos, de poteo y así, pero tenemos que estar pues con un montón de medidas de seguridad, entre distancia, todo el día con la mascarilla. Y al final es diferente. Entonces, cuando llegamos a clase, ya hicimos las clases presenciales, los profesores nos dijeron que hiciéramos un proyecto, ¿no? Y en ese proyecto constaba en que teníamos que coger contactos de las personas de 70 para arriba de Azpeitia, y para ello contactamos con el ayuntamiento. Y ellos nos pasaron los contactos, pero de forma individual, solo los nombres y los números de las personas, ¿no? De los abuelitos. Entonces les llamamos uno por uno a todos y les dijimos que
que a ver qué tal se sentían. Les hicimos a cada uno un cuestionario de 16 preguntas y en ese cuestionario aparecían pues qué tal te sientes, tus ánimos cómo están, cuántas veces hablas con tus nietos, con tus sobrinos, tal y tal, porque al final nosotros como estamos estudiando al final para trabajar con los mayores, ¿no? Nos importa cómo están. Entonces queríamos saber cómo les podíamos ayudar nosotros a ellos, nosotros siendo jóvenes, ¿no? Y bueno, al final el resultado nosotros suponíamos que iba a ser pues eso, que estaban tristes o que estaban desanimados, ¿no? Pero al final después cogimos todos los cogimos todos los sí, eso es, las respuestas. Y nos sorprendió un montón porque al final estaban súper tristes, súper desanimados. Algunas personas que estaban antes mal, ahora estaban muchísimo peor, con depresión y tal. Y nos dio un montón de pena. Y yo, por ejemplo, estaba súper dispuesta a ir a sus casas y estar con ellos o llamarlos todo el día porque yo me sentí súper a gusto con ellos. Y eso. Entonces yo quería que estuvieran bien y como yo, mi curso y tal, ¿eh? Y bueno, yo ahora estoy haciendo las prácticas en una ikastola, con niños de primero de primaria. Y la verdad que es muy diferente todo con el COVID y así, porque el temario y todo es igual, a ver, pero todos con la mascarilla. Niños tan pequeñitos de 7 años y así, con mascarillas. Tengo que estar detrás de ellos. A ver, chicos, la mascarilla, chicos, tal. Porque es que, ellos tampoco son conscientes, ¿sabes?, de todo lo que está pasando. Nosotros sí que igual escuchamos en la tele, se han muerto no sé cuántas personas, pero es que ellos ese número igual no saben cuánto es o no se dan cuenta. Entonces, bueno, yo estuve además, estaba en las prácticas y tuve un contacto bastante cercano positivo y me tuve que confinar. Y al final, si tú me dices a mí que estoy 3 días en casa tranquilamente, pues yo estoy como de vacaciones, pero 10 días, pues no. 10 días en casa metida, pues no gusta. Y además yo estoy disfrutando un montón las prácticas y pues estar 10 días sin mis niños, pues no. Y al final, pues eso, yo quería mandar un mensaje a todas las personas de ánimo, que muchos ánimos para todos, que podemos con este COVID, con este virus y que si hacemos las cosas bien, esto pronto se acaba y encima que ahora nos ayudan las vacunas, pues más aún. Así que gracias. Bueno, como bien ha dicho antes, soy Naroa y profesionalmente soy auxiliar de enfermería y actualmente estoy estudiando documentación y administración sanitaria. Elegí hacer grado medio por distintas razones. Por una parte, porque quería abrir puertas al mundo laboral. Por otra parte, porque me gustaba ayudar a las personas y quería empezar cuanto antes dando mi apoyo a esa gente que tanto lo necesitaba. Desde pequeña he vivido con una dependiente que en ese caso era el abuelo de que era mi abuela paterna, y después de que falleciera tenía muy claro de que quería ayudar a las personas como ayudé a mi abuela. Mayormente fue esa razón de elegir el grado de auxiliar de enfermería, y después de un año de teoría acabé con las prácticas en el Hospital Birmingham y me dieron opción de formar parte de su equipo, que mayormente trabajé en la unidad de cuidados paliativos. En esa época me di cuenta de que mi sueño era ser enfermera y seguir ayudando a esa gente que tanto necesitaba. Por esa razón, el año pasado empecé a estudiar el grado superior y con el objetivo de entrar en la universidad. El año pasado, en marzo, empezó todo esto de la pandemia, que por desgracia todavía estamos viviendo. Nos confinaron, no pudimos salir de casa y la presión en las residencias, como antes bien han dicho, era muy grave. Por esa razón, desde la escuela nos llamaron para que esas auxiliares que habíamos terminado de estudiar nos pudiéramos presentar como voluntarias a esas residencias que tanto necesitaban ayuda. Yo me presenté y al día siguiente me llamaron desde la residencia Yurramendi de Tolosa y el 23 de marzo empecé a trabajar allí. En esa época había muchísimos casos de COVID, bien residentes y también trabajadores, y era el principio de la pandemia y no conocíamos nada. No conocíamos el virus, era todo desconocido. Y no teníamos suficiente material para combatir el virus o por lo menos para
para no extenderlo, ¿no? Yo personalmente no tenía experiencia en una residencia de ancianos, entonces todo eso fue nuevo para mí. Estaba muy nerviosa y también con mucho miedo. Me daba miedo coger el virus trabajando y llevarlo a casa, porque convivimos con mi abuelo y no le quería contagiar. Y también tenía mucho miedo de coger yo el virus, pues imagínate, en mi pueblo y llevarlo al centro, porque estaban viviendo, pues había mucha presión con el virus. Ese miedo cada día era mayor, ya que teníamos material, o sea, no teníamos material como los EPIs para cambiar todos los días, ni siquiera la mascarilla. Los residentes no podían salir casi de las habitaciones y solo se les dejaba salir a las salitas para estar, pues, y también con las distancias. Todas las actividades que solían hacer diariamente también, pues, se anularon y no tenían visitas y no sabían hasta cuándo iban a estar así. Yo intentaba animarles, ayudarles en todo lo que pudiera para que no estuvieran tan solos o por lo menos tan tristes, pero era inevitable porque estaban incomunicados del exterior y eso era muy duro para ellos, no saber nada de sus familiares. Era muy difícil de explicar lo que estábamos viviendo y el porqué de todas esas restricciones, y también nos decían: ¿por qué lleváis esos disfraces que antes bien han dicho? Yo quiero decir que físicamente fue duro llevar tantas horas las EPIs, estar cambiando todo el rato de arriba a abajo y todo eso, pero sinceramente fue muy duro psicológicamente porque veía escenas que sinceramente me arrancaban el corazón. Resumiendo, si me dan opción de trabajar otra vez como voluntaria, me volvería a presentar porque me puse un reto, que lo conseguí superarlo y he ganado muchísimo personalmente, porque he ayudado a las personas que más necesitaban en esa época tan dura que han vivido. Bueno, pues yo soy Miquel y bueno, la verdad que estoy un poco, no sé si abrumado, porque aquí hay gente que ha trabajado un montón con el tema del COVID y yo pues lo he pasado. Yo y mi mujer pues hemos sido uno de tantos miles de casos que hemos pasado el COVID, ¿sí? Bueno, un poco de contexto, porque bueno, igual nuestra casuística o bueno, lo que tiene de especial es que bueno, mi mujer ya tiene una enfermedad respiratoria desde hace ya pues más de 3 años, ¿sí? A veces igual diré que es asma porque le llamamos así, pero bueno, la realidad es que están mirando qué es, porque no le encaja con el asma, no le encaja con nada, entonces pues bueno, es algo que ya llevamos arrastrando desde hace, pues desde el 2018 por lo menos, ¿sí? Entonces, bueno, pues estábamos en tratamiento con neumología, de un neumólogo a otro, de especialista a especialista, cuando llegó el COVID. Llegó el COVID, pues ocurrió pues, bueno, lo que sabéis, confinamiento, parón y, bueno, entre otras cosas, pues el sistema sanitario se colapsó. Pues bueno, ahí ya, bueno, una cita que teníamos para la primera semana del cierre, pues no sé si era el 17 o 18 de marzo teníamos cita con el neumólogo, pues bueno, se suspendió y en ese caso la siguiente llamada fue en julio. Es decir, esos 4 meses se para todo el seguimiento que tiene mi mujer con su tratamiento y le dicen que, bueno, que la neumóloga que le estaba atendiendo, que ya en Tolosa, pues, bueno, que ella no podía más y la derivaron a San Sebastián. Y en San Sebastián la atendieron en octubre. Lo que quiero poner en contexto es que en ese medio año seguimos en la incertidumbre con el tratamiento que le habían puesto de antes, con una bomba, yo no conozco muchos términos, pero bueno, ¿no? O sea, es un tratamiento de contención para que no estuviera mal, pero bueno, pues al final se para todo eso. Ese contexto es importante porque, bueno, nosotros con el COVID lo que priorizamos es que no llegue el bicho a casa, ¿no? Ha dicho Naroa, pues eso, que no llegue el bicho a casa. Yo, pues bueno, por tema de trabajo también soy profesor, pues bueno, trabajamos desde casa, pues fue un alivio, pues bueno, yo estoy en casa, vamos de compras, compra online, y bueno, en ese contexto nosotros hemos minimizado los contactos, contactos únicamente con los familiares más estrechos, más cercanos, y eso también pues de manera bastante limitada, ¿sí? Hemos sido los antisociales de la cuadrilla que
pues bueno, en todo el 2020 me habré tomado 2 cafés. Bueno, bien o mal, pues bueno, esa ha sido nuestra opción, que nos ha condicionado bastante, pero que, bueno, hemos creído que era importante, ¿sí? Pero aún así, pues ha pasado un año, pues al final, el 9 de marzo de este año, damos positivo los dos, ¿sí? Empezamos con síntomas, pues empezó mi mujer, luego yo. Bueno, el 9 de marzo tenemos síntomas. Os adelanto que, bueno, que en mi caso fue un caso, no sé si estándar, ¿sí? Durante los 10 días de aislamiento, pues pasé 3-4 días bastante malos, con fiebre, con dolor de garganta, y luego pues cansancio que se va, pero bueno, en los 10 días se me pasó más o menos y ahora ya estoy bien, ¿sí? El caso de mi mujer, pues ocurrió lo peor que nos pensábamos, ¿sí? O sea, lo que queríamos evitar, que es el día 9 de marzo nos dan positivo y el día 10 la tiene que ingresar, ¿sí? Pues por la noche estuvimos en urgencias y a la mañana siguiente el médico de cabecera le llamó y dijo que, bueno, que al haber estado en urgencias le quería auscultar, pues algo vio que, bueno, que la trasladó a San Sebastián y, bueno, y le ingresaron en Donosti. Los primeros días, pues fue un ingreso, no sé si decir bueno, pero en el sentido de que ella era autónoma en la habitación, pues compartía habitación con otra persona, pero ella pues era autónoma para ducharse, para aunque sea levantarse de la cama y mirar por la ventana, lo que sea. Pero bueno, al tercer día más o menos, pues ya empezó a sentirse peor, a sentirse más fatigada. Entonces ya tenía problemas para levantarse de la cama, ya iba perdiendo autonomía y pues ya le empezaron a poner oxígeno con las gafitas nasales, que vosotros sabéis más de términos estos, pero bueno, y la verdad que la caída fue en picado. O sea, empezó con las gafitas y ya no podía, y la saturación pues bajaba. Luego le ponían una máscara que aguantaba un poco, pero que no, que todavía la saturación le bajaba más el oxígeno, hasta que, bueno, pues bueno, tenía una máscara tremenda y ella pues casi no podía, bueno, casi no podía hablar, se cansaba al hablar, no podía tomar su tratamiento para el asma o para lo que tenía, que eran unos inhaladores, porque por lo visto, pues al poner los nebulizadores se expande el COVID, lo que sea. Pues bueno, estaba en una situación ya pues bastante, y fue en picado, ya te digo, o sea, desde que empezó a sentirse peor hasta que estuvo mala de verdad, hasta que en un momento dado ya ni esa máscara le funciona y le trasladaron a la UCRI, que es Unidad de Cuidados Respiratorios Intermedios, ¿sí? Porque a ella le tenía que poner oxígeno de alto flujo, que son como unas gafitas nasales que le pone, pero bueno, más gordas. Y bueno, ese fue un momento bastante duro, porque además en ese momento pues ella, bueno, entre el cambio de unidad, pues es un cambio de personal, fue un momento difícil, y además ella, pues por lo que sea, al principio no toleraba ese tratamiento de alto flujo, y bueno, hasta el punto en el que el médico le dio, bueno, pues tienes tantas horas, 2, 3, 4 horas para tomarlo, si no, que la tendría que llevar a la UCI a intubarla, porque ya su nivel de oxígeno pues era muy bajo, por lo visto. En ese momento, pues bueno, gracias a una enfermera que estuvo a su lado, que se quedó a su lado, que le acompañó, pues bueno, aceptó el tratamiento, lo toleró, empezó a tolerarse bien, y con eso, pues bueno, llegó a un punto en el que al menos bueno, se estabilizó en ese punto. En un punto en el que ella estaba aislada en el hospital, yo estaba aislado en casa, ella apenas podía hablar, o sea, porque se cansaba, las llamadas por teléfono, pues si duraban más de 5 minutos ya no podía. Pero bueno, ese ha sido nuestro caso. Ha estado así, en total el ingreso duró 20 días, de los cuales pues unos 16 estaría en aislamiento, de esos 16, pues no sé si decir 12, pues estaría en esta unidad, en un estado, pues bueno, grave, para nosotros al menos grave, seguramente que han vivido casos más duros, pero bueno, para nosotros pues sí ha sido un momento duro, ¿no? Y luego, pues afortunadamente también cuando se empezó a recuperar, pues la recuperación también fue relativamente rápida. Sí, desde que, bueno, entre medias, ella también desarrolló una neumonía, entonces, pues bueno, al final lo que ha tenido ha sido pues, la combinación de COVID, neumonía, el pack completo.
Y bueno, que cuando empezó a recuperarse también se recuperó relativamente rápido. En cuanto ya decía, pues estás saturando bien, vamos a probar a quitarte esto, pues desde que empezaron a quitarle cosas, en 4 días le dieron el alta también, pues también porque decían que esas habitaciones de la UCRI que ya estaban, o sea, que no había muchas y que tenían que liberarlas. Entonces, pues bueno, pero bueno, ella está ahora bien y se está recuperando también poco a poco. Ahora, pues yo estoy bien, pero ella pues todavía se fatiga mucho, el caminar pues es una odisea, es como hacer una maratón. Entonces, pues bueno, tenemos que caminar suave, suave, ir con el coche lo más cerca posible a donde tenemos que ir, pero está bien, está estable, no tiene al menos muchas crisis. Entonces, pues yo he venido a contar un poco, esa es nuestra experiencia. Ha sido una experiencia dura, sobre todo psicológicamente, ¿sí? Pues en nuestro caso, durante todo el año, desde el 13 de marzo, desde que empezó el confinamiento, ha sido una obsesión, ¿sí? El no traer el bicho a casa, si yo voy de compras, limpiamos toda la compra, nos duchamos, no sé qué, es mantener el menos contacto, una presión psicológica tremenda. Y aún así, pues nos ha tocado, porque yo creo que los boletos para que nos toque tenemos todos. La cuestión es no comprar demasiados, ¿sí? Y una vez que te toca también, pues ha sido una presión. Más que yo, ella decía que cuando en ese momento en el que le dijeron, oye, que igual te tenemos que intubar y tienes que ir a la UCI, que su preocupación era por los otros. Es decir, que para ella que era como pues bueno, a mí me van a dormir y no me voy a enterar de nada, pero no quiero que mi madre, que yo, que sus cercanos sufriéramos pensando en que ella estaba. Entonces, ha sido un año muy duro en ese sentido psicológicamente. Primero por la presión de, pues queremos evitar esto, y cuando ha ocurrido también, pues el pensar o el escucharle a ella que su preocupación éramos los demás, pues pues ha sido duro. Y aún así, pues ahora seguimos con cierto miedo, todavía seguimos con el mismo protocolo doméstico que teníamos antes, o sea, porque nadie nos ha afirmado que no podemos coger de nuevo el COVID. Nadie nos ha afirmado si nosotros podemos cogerlo aunque sea asintomático y contagiar a nuestros padres. Nadie nos da una respuesta clara. Entonces, pues bueno, seguimos con nuestro, no sé, aislamiento, pero bueno, con nuestras medidas, que sí que tenemos contacto, pero bueno, siempre a ser posible al aire libre, Pero bueno, mi testimonio es eso, el del miedo, o no sé cómo llamarle. Y bueno, sé que ahora tenemos que darle la vuelta. Y lo que sí que quería decir es que todavía no sabemos el domingo cómo estaremos, si en situación de alarma o no, que ya siendo viernes, pues bueno, ya es hora de que sepamos algo, pero que también diría que, no sé lo que nos dirán, pero que nos dejen hacer cosas no significa que debamos hacer cosas. Entonces, quizás lo nuestro es un extremo por nuestra situación, pero que si nos dejan ir de juerga, no es obligatorio ir de juerga todos al mismo tiempo, a la misma, o sea, que igual que seamos prudentes, un llamamiento a la prudencia quería hacer, y nada más. Bueno, ahora vamos a mantener un diálogo y aunque os haga alguna pregunta que parece que va más dirigida a otros, si es un diálogo contestáis entre todos vosotros. A mí se me ocurre que en estos momentos de globalización, donde todo el mundo parece que está unido, es complicado parar una pandemia. No sé si eso es así o no, pero parece como que todos tenemos transportes que nos unen por todo el mundo, nos podemos ir a todos los sitios, viajábamos mucho, viajábamos mucho. No sé si hemos hecho las cosas mal durante un tiempo por desconocimiento, que seguro que sí, o también porque no hemos querido deshabituarnos de los hábitos de vida que teníamos. No sé qué pensáis vosotros. Es decir, a nadie le gustaba dejar de viajar cuando viajaba, a nadie le gustaba dejar de relacionarse con los grupos habituales, salir a tomar los vinos o lo que sea. Tampoco a nadie le ha gustado encerrarse en casa. Igual incluso algunos han deseado no coincidir con la suegra o con el suegro en unos momentos determinados, que eso es igual positivo, ¿no? Pero, ¿qué opináis de esto? ¿Cómo no hemos sabido desde el principio darle importancia
ni los científicos, por supuesto, ni los técnicos, a lo que nos venía. Nadie sospechaba que esto podía ser una cosa gorda. Te toca a ti, que el primero, que eres el médico, bueno, por lo menos. Yo creo que avisos ya había, ¿no? Yo por eso creo que lo he llegado a decir, o por lo menos lo he pensado, ¿no? Que en marzo experimentamos yo mismo, y yo creo que muchísimos y muchísimas compañeras, la historia de Pedro y el lobo, porque esto... Claro, que viene el lobo empezó hace varios años ya con la gripe aviar, luego fue con la gripe A, el ébola también, ¿no? Incluso nos preparamos, hicimos formaciones para cómo nos poníamos un EPI y un poco cómo teníamos que actuar, ¿no? Pero yo creo que no nos lo creímos. Y eso, bueno, pues yo creo que nos pasó a los profesionales sanitarios, a las autoridades. Yo creo que la frase de Fernando Simón, que bueno, yo no creo que es algo suyo, yo creo que era un sentimiento extendido, él lo dijo, pero era lo que sentía seguramente pues gran parte de las autoridades, ¿no? Como que lo veíamos lejos, pues China, ¿no? Si eso no... Y además con unos bichos que aquí no se comen. No, eso es, ¿no? Y un poco, yo creo que también desde el privilegio, ¿no? Antes me he quedado con las ganas de hablar un poco del término sindemia, que igual ya lo habéis oído. Yo lo he vuelto a oír hace poco. El término sindemia yo creo que lo acuña una antropóloga en Estados Unidos con la epidemia del SIDA, ¿no? Y lo que ve cuando estudia la epidemia del SIDA en algunos barrios de Estados Unidos. Y sindemia viene eso, ¿no? De sinergia, idemos, población, y lo que ve es que no es algo aislado, ¿no? La epidemia del SIDA no se da de forma aislada, sino que se solapan diferentes circunstancias de uso de sustancias, de violencia, ¿no? Y aquí yo creo que también con las nuevas pandemias que tenemos, que puede ser también la obesidad y la desnutrición, no se dan de forma aislada, ¿no? Y yo también creo que es importante que encuadremos la pandemia del COVID con este enfoque sindémico, ¿no? En un momento donde, bueno, tenemos la globalización, tenemos un cambio climático, tenemos estas desigualdades sociales a nivel mundial tan brutales, ¿no? Yo creo que ese tiene que ser el enfoque. Entonces, claro, podemos... ¿Qué es, no? Solucionar la pandemia, ¿no? Estemos todos vacunados y que no haya más virus, pero yo creo que el problema, el elefante dentro de la sala va a seguir ahí. Lo que pasa es que no hemos querido mirarlo porque es un elefante muy, muy, muy grande, ¿no? Y nuestras vidas, pues, hombre, es que estaban guays. A mí me gustaba mucho a todos, nos gustaba mucho viajar. Y yo creo que, bueno, esto cambiará, ha cambiado el mundo y cambiará, ¿no? Yo creo que esa... No sé, esto ya es mi opinión muy, muy personal, ¿no? Yo creo que teníamos sobredimensionadas las posibilidades ¿no? de viajar por todo el mundo, de consumir bueno, y nos creíamos un poco invencibles, inmortales. Y bueno, pues esto nos ha, yo creo que puesto, a ver, en nuestro sitio y nos obliga a recolocarnos. No sé cómo lo veis vosotras. También diría un poco lo que... Al hilo que ha dicho Naroa. Yo, sí. Laura, perdona, yo con los nombres. Es decir, la percepción del tiempo en época de pandemia que tenemos en las diferentes etapas de vida. Es decir, ella ha dicho, los jóvenes llevábamos mal las mascarillas, los mayores, ¿no? Entonces, ella sabe por lo que ha dicho por los jóvenes, es decir, las cosas que hacemos mal y bien. Yo os puedo decir que por lo que he vivido intento hacer a rajatabla. Y en un año posiblemente no me haya tomado, ninguna consumición en ninguna terraza. Entonces, dependiendo un poco lo que has vivido tú, también va un poco unido a todo esto, ¿no? Entonces, posiblemente los mayores digan, este es el último San Sebastián que voy a estar o es mi último cumpleaños y posiblemente no pueda estar con mi familia, sobre todo los de residencias. Y posiblemente los jóvenes pensaréis, joder, qué pena. No podemos hacer un botellón, no podemos hacer una fiesta, pero ya veremos más adelante o ya intentaré no sé dónde para poder hacer.
te pillan dos etapas de la vida, ¿no? Totalmente. Que son Entonces, completamente distintas. Exactamente. Los por eso que la estamos percepción, en la mitad, que somos jóvenes claro, relativamente, claro. pues también nos ocurre un poco eso, ¿no? Entonces es el momento en que tu vida te ha llevado a poder hacer cosas y a poderlas, bueno, pues poderlas hacer con cierto relax. Y no las puedes hacer y los cuentas como años perdidos, eso es así, no va a volver. No. O sea, también en la educación, yo creo que vosotros, por mucho que estéis con la tecnología online, las clases, la cercanía de los compañeros y del poder interactuar y el poder, no es lo mismo, se ha perdido. Como se han perdido los abrazos, sí. Que eso es una cosa que se olvidan, pero que sí, que es así, ¿no? O el despedirte del familiar, las cosas yo creo que no van a volver igual. Es mi opinión, pero dar la vuestra, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que va a costar, y no sé si vamos a volver a lo de antes, quiero decir, pero que, bueno, poco a poco yo sí espero en el momento en el que, no sé si con las vacunas o en el momento en que esta enfermedad sea una enfermedad más, quiero decir, que antes ya teníamos muchas enfermedades, pues la neumonía o una bronquitis o no sé cuántas enfermedades más, que por la tasa de afectados o por el impacto que tienen, que al menos nuestro sistema era, no sé si decirlo así, pero lo podía gestionar, quiero decir. Pero ahora no estamos en ese momento, en mi opinión, que yo ni soy médico, pero ahora creo que no estamos en ese momento. Los datos, al menos en Guipúzcoa, pues no son buenos. Entonces, mientras tanto, pues bueno, tenemos que tener cuidado y ya volverá. Pero en ese momento yo al menos me siento muy, muy lejos todavía de abrazar. O sea, incluso me enfado con mi madre, ¿no? Y digo, pues bueno, estamos, pero no. O sea, quiero decir, ese distanciamiento, y eso es algo que ya está dentro de mí, que ya poco a poco irá. Tengo esperanza de que irá, pero que va a costar a volver, que aunque nos dejen juntarnos con la familia, que ya no será juntarnos y coger al bebé y en los brazos, yo creo que eso va a costar, y que eso va a costar años en pasar. ¿Los centros de mayores cambiarán el concepto que tienen ahora? Porque se hablaba de medicalizarlos más, de que hubiera más servicios médicos, que al principio se dijeron muchas cosas, la verdad. Bueno, yo soy un poco contraria a eso, si me preguntas a mí. Yo creo que antes de la pandemia ya habíamos empezado a trabajar en un método que era la atención centrada a la persona, que eso sí nos va a llevar a cambiar los centros, nos va a llevar a unidades convivenciales más pequeñas, el mismo personal, es decir, eso sí vamos a vivirlo, pero no en plan hospital. Es decir, Charo Rodrigo, cuando ha hecho su exposición, e incluso el presidente de Aubisha, han estado hablando los dos de los cuidados. No son solo cuidados sanitarios, son cuidados espirituales, cuidados no sé qué. Entonces, esa atención centrada en la persona, como bien decía él, es decir, toda persona tiene una historia de vida, una persona. Entonces, tenemos que ir un poco encaminados a ese tipo de modelo, no a hospitalizar, es decir, ¿qué quiere decir hospitalizar? ¿Tener más médicos en la residencia? No, las residencias son domicilios de las personas mayores, especiales, con unas características especiales, pero en las habitaciones, pues no tenemos en las habitaciones oxígenos como en un hospital, ni tenemos el médico todos los días, enfermera, pero porque es un residente un poco con unas características especiales, y es un domicilio un poco conjunto de todos, pero tendríamos que ir un poco encaminados a grupos convivenciales muchísimo menores, 10, 15 personas, y dependiendo un poco de los perfiles de cada uno, yo creo que el modelo al que vamos a atender todas las residencias en breve. Ya te digo que ya habíamos empezado a trabajar en este modelo, lo que pasa que la pandemia pues paralizó todo, pero sí en nuestro centro, es decir, ya hemos retomado un poco todo esto y estamos un poco ya trabajando en estas líneas.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, bueno, sería incluso yo diría que peligroso, ¿no? El medicalizar las residencias. Yo creo que los residentes son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, que sí que necesitan unos cuidados concretos, pero yo creo que lo sanitario no ofrece siempre cuidados. Yo creo que ni ofrece siempre salud. Tenemos un grave problema bueno, mundial también, ¿no? El propio sistema sanitario, es que está a hablar mal de uno mismo, pero el propio sistema sanitario es peligroso y puede hacer mucho daño, ¿no? Porque en nombre de la salud, y esto también lo hemos visto en la pandemia, hemos hecho muchas cosas, ¿no? Y hay una idea que es la de medicalización, que es muy peligrosa, ¿no? Y se habla en Estados Unidos, por ejemplo, porque siempre es como Estados Unidos, pero a nosotros también nos pasa, que llamamos iatrogenia al daño producido por el sistema sanitario y que podría llegar a ser la tercera causa de mortalidad, ¿no? Estoy hablando de operaciones innecesarias, pruebas invasivas innecesarias, tratamientos farmacológicos innecesarios como cero dolor y darle opiáceos darle morfina a gente mayor, joven y demás, ¿no? Y eso daña, ¿no? Lejos de ofrecer cuidados, que es lo que donde están, ¿no?, esas necesidades, yo creo que más importantes y que, bueno, pues no siempre están cubiertas, pero que eso no le corresponde al sistema sanitario y es que encima no lo puede hacer bien, ¿no? Yo creo que de ahí la importancia de que sea ese espacio sociosanitario donde confluyan estas visiones, ¿no? Y respecto a un poco cómo construir a partir de ahora, a mí sí que me parece, yo soy optimista, pero sí que creo que es fundamental desterrar el miedo. Yo creo que tanto el estado de alarma, es por hacer un pequeño chiste, ¿no?, pero que sí que ha generado cierta alarma en nuestros cerebros, la comunicación mediática ha sido bestial y yo creo que no tiene sentido el construir el funcionamiento y las reglas sociales basadas en el miedo. Yo creo que eso fue fruto del desconocimiento, de la incertidumbre, pero ahora ya sabemos algunas cosas, ¿eh? Entonces yo creo que ya tenemos cierto conocimiento. Sabemos que, por ejemplo, el poner tanto énfasis en el lavado de las superficies no tenga tanto fundamento, porque la transmisión por contacto prácticamente, bueno, quiero decir que seguramente no se dé, que los espacios al aire libre son seguros, porque más del 90% de los contagios se dan en espacios cerrados, es un virus de interior. Pues bueno, es un poco a ver cómo vamos integrando todo este nuevo conocimiento que hemos generado y generar prácticas seguras, ¿no? Y es algo que nosotros, por ejemplo, en nuestra zona básica de salud, en Arrigorriaga, trabajamos, ¿no? Teníamos un poco la preocupación, y el ayuntamiento también, por la soledad y el aislamiento de las personas mayores. Y no es que no puedan salir, pero vamos... Y yo creo que con los adolescentes habría que hacer, con la juventud, el mismo trabajo, ¿no? ¿Cuáles son, no? Vamos a nombrar y definir cuáles son esas prácticas seguras, ¿no? Ese marco de convivencia en el que podemos relacionarnos, pero de una forma segura, pues un poco priorizando espacios abiertos, utilizando mascarilla, pues en grupos convivenciales seguramente más pequeños. Pero yo creo que eso desde el conocimiento, más que desde el miedo y el temor, ¿no?, que yo creo que está teniendo un impacto muy negativo en todos nosotros. Laura, ¿tú qué opinas? No sé, al final yo pienso que nosotros también, como no... Yo, por ejemplo, no he vivido muchas experiencias con el COVID y así. He tenido solo una niña positiva y ya está, ¿sabes? Pero también tenemos mucho miedo acerca del COVID porque es nuevo y aparte ahora han venido las vacunas y yo espero que sí que se arregle la cosa de aquí a unos meses, yo creo que años, pero bueno. Y al final tenemos más miedo nosotros porque es algo nuevo y no sabemos tampoco cómo nos va a afectar a cada persona, ¿no? Igual a una persona se contagia de COVID y tiene fiebre y tos, pero igual otra persona se queda sin gusto y olfato, es que eso es no sé. Y eso, entonces al final también, luego también salen un montón de bolas así súper falsas, en plan, información súper falsa que nos da más miedo y eso también, joder, al final, no sé. Hombre, yo creo que los medios de comunicación, dentro de todas las escalas
de culpabilidades que podíamos echar, y lo digo yo que soy periodista, ha tenido mucho que ver. Es decir, ha habido demasiada propaganda y contrapropaganda que hace que la gente dude. En estos momentos todavía no sabemos ni siquiera qué va a pasar dentro de un día y medio, y ya está todo el mundo encubrando qué va a pasar, que si se cierra a las 9 pero a las 12 de esa misma noche se puede salir a la calle. No ayuda, o sea, no ayuda, la desinformación es lo peor que puede pasar, ¿no? Y con el Supongo. tema de las vacunas y así. Sí, y con las vacunas lo mismo. Estás oyendo las dos teorías, que antes tú has hecho referencia a las vacunas, ¿no? Sí. Cuando estaba preparando esto, claro, tienes unos que dicen sí hay que vacunas para todo el mundo y quitamos los aranceles, las patentes, pero resulta que dices, si no tienen patentes, te dice la otra parte. ¿Cómo se investiga luego en otros trabajos que vayan a hacer las empresas farmacéuticas? Pues eso hace que la gente le líe, o sea, que es así. No contamos con una fuente de información fiable a la que podernos todos dirigir un poquito. Naroa, cuéntanos. Pues yo creo que ya hemos hecho ya 1 año y pico. Y yo creo que al principio sí que teníamos muchísimo miedo, que todavía seguimos teniendo muchísimo miedo, pero yo creo que antes igual la gente se tomaba más en serio todas las precauciones que había que coger o todo, y yo creo que ahora en gente joven por lo menos que ya como que se ha cansado de eso y que ya no le importan las distancias, les da igual salir a potear o salir eso, y yo creo que todavía nos tenemos que cuidar, que estamos todavía en estado bastante grave, que están falleciendo muchísimas personas, que en Donosti por lo menos están las UCIs llenas, que estamos muy mal todavía, y yo creo que nos tenemos que cuidar y tenemos que seguir tomando pues las distancias, las mascarillas, la desinfección muy en serio, que todavía esto no se ha terminado, espero que pronto, pero tenemos que hacerlo yo creo que entre todos. Un último aporte, pero y dentro del miedo que yo siento todavía y que nosotros sentimos, y unido a lo que habéis comentado antes también, que de la misma manera que el COVID paró medio año el tratamiento neumológico de mi mujer, que el COVID no pare, o sea, que no es solo el COVID, que los demás enfermedades o problemas sociales, como la depresión, riesgo de suicidio, cuidados, que todo eso no pare, o sea, que tenemos que buscar ahí un equilibrio entre parar el COVID, pero que eso no nos lleve a otros tantos problemas que igual por no tener visibilidad en los medios o no sé por qué, igual pasan más de tapadillo, pero que igual puede ser tanto más preocupantes. Entonces, que ahí tenemos que buscar un equilibrio entre el miedo personal, pero que luego el sistema, voy a decirlo en mayúsculas por no señalar el dedo con alguien, tiene que tener en cuenta todos esos factores, ¿no? O sea, que no nos podemos centrar solo en el COVID, sino que hay muchas otras cosas que también merecen atención. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado aquí, y ahora vamos a hacer un pequeño descanso. Nos encontraremos dentro de 20 minutos y por motivos del COVID hemos asignado los estudiantes, la gente, por donde habéis entrado, abajo tenéis unos baños y el resto tenemos aquí otros cercanos para que no nos mezclemos, que esto es un lío. Y venir pronto porque nos queda, venir puntuales porque nos queda el premio Máximo Goicoechea, que estoy seguro que estáis deseando saber quién ha ganado. Hasta ahora.
¿Otra cosa vamos a cambiar? Cambiamos otra cosa. Bueno, después de escuchar a los ponentes que hemos estado oyéndoles hace un ratito, nos gustaría también tener un poco la opinión vuestra, porque aquí todos los que hemos estado en este lado de la mesa, pues hemos contado cosas muy concretas, pero vosotros sois la juventud y la juventud tiene que opinar también cómo ha vivido o cómo está viviendo o lo que piensa de la situación del COVID. Así que ahí hay una chica con un micrófono y espero que os animéis. Si tenemos un cuarto de hora para poder charlar de lo que a vosotros os apetezca. ¿No hay voluntarios? Ah, menos mal. Bueno, yo tengo 29 años, aunque no parezca, parezco más jovencita todavía, así que a mí me ha tocado también sufrir, como a todo el mundo, las consecuencias del COVID, pero quiero decir, como profesora, yo cuando empecé, también empecé no tanto limpiando, como ha dicho, limpiando las compras y tal, pero sí que limité mucho mis contactos. Yo con mi cuadrilla he quedado creo que 2 veces, pero tengo una amiga que es mi burbuja, bueno, en ese plan. Y yo tenía miedo al empezar el curso, decía, ahora que yo he limitado el verano, todo, me he creado mi burbuja, ahora voy a estar con un montón de adolescentes porque doy clases en 3 ciclos. Pues para mi sorpresa fue que las adolescentes, y hablo en las porque la mayoría son alumnas, se han portado, yo quiero decir, de 10. Y quiero mandar un mensaje positivo porque, sinceramente, se les ha criminalizado mucho a las adolescentes y a las jóvenes, en particular a las adolescentes. Y yo me pongo en su lugar y me imagino con 17, 18 años que me toca esto, el confinamiento, con mis gurasos en casa, no poder salir de fiesta, no poder relacionarme cuando es tan importante los iguales, y cómo estaría yo. Entonces quiero que también se ponga la gente, que haga un poco una reflexión, que sea empática también, que dejemos también un poco de mirar qué hace el resto mal y que pensemos qué mucho están haciendo bien. Entonces yo, por esa parte, mandaré un mensaje positivo y zorionak también a mis adolescentes, que me encantan, la verdad, y se nota. Creo que tenías ahí una chica. Bueno, ni pixka nire esperientzia kontako izuet, zani justo hain dela aste bat zehazki, bueno, justo aste honetan huelta unaiz sonik aste eta aste honetan huelta unaiz klaseta zeba konfinauta unaiz positibo emanon. Eta pixka nire esperientzia kontako izuet, hasiera batian, claro, ja honekin kasi urte bat baino gehiagoaz, eta urte hortan zu juteza distantzia mantentzen hasiera batian, maskariakin, eta hola, baina ez bazu pasatzen, aunque euki ezagunak, lagunak edo familiarra pasautenak, ez dakizu zer dan positibo ukitzia, orduan ez dakizu ze sentsazioa lezun bizi. Eta nire harrapatu zian justo gaina, kasualidade izan zen momentua, eginan justo lotzen sariko proiektuakin lanian, nire taldekidekin, eta ni zarautzen bizi naiz, eta ni lortu nuen nire lagun baten aitonakin bideoak grabatzea lortzea, eskin nintzen, eta gila zen oso itxura hona zekan bideoak. Eta kasualidadez nire nahi azukarrakin hasi zen, proba inbartzun, noa hendikan ez genekin guzerantun eman bertun, eta nik justo neon grabaketa iteko prest, eta kasuan nuen mezua, WhatsAppa positibo mantzula. Orduan horreko asmo denak aldatu zizkian, eta orduan justo lotzen sariako bideoako egora egokitu inaiz, zeba nire asmo guztiak aldatu nintzitezkian. Antxean konfinatu nintzen, ja azkenean askotan esate gute gaztiak gehala, eta gaztiei ez dazkaula inbeste aukera oso gaizki pasatzeko ospitalian, ospitalea juteko edo hiltzeko aukera gehiago, baina azkenean entzutezunean positiboa zure nahiako gertuko bat dakainan ia sentidu nuen, ostras, eske ja jakitea positiboa eta entzutezunean COVID ja pixka susto ez dela emateu ez. Eta orduan inun preba eta nire aitak eta nire amake bai, eta nire aitak eta nire positiboa eman genuen,
Eta nik guztu enta honetan ingleseko akademiko klasean ekanian, eta positibo irakurri nunean egia zan, susto bezala mantzian hasiera badian, alde batetik atzulako izan perfectamente, nera naia kontakto zuzena dako, baina beste aldetik enun espero. Eta azkenean, guatzen ez ingleseko irakasleak esan ziala, baina ez jarri, ez da inbesteako, ez zea hilko, eta hola. Baina nik usteet, ebai ulertu behar dela bai gazteok, bai ez autitut kasuak ebai baudela, bai ez 23 urteko bat uzin eta hola bukaudela, ala kasu batzu baudela. Eta, baina ulertu behar dela bai, bai ez, ja COVID entzutean ja susto izartze zaigula. Eta gero klasekiko egila zan dena aldatu zian, lotzen zailan ebai gure bideo, asmoa genuen iteko bideoak asmo guztiak alabintzitzezkiegun, nik etxetik grabatu nun presentazio bat jazta, ez nintzen nun asko parte hartu. Eta klasekiko izan zan egila zan nahi oso astu nahi intzitzaidan, ze online segi behar nun, eta ja COVID-ekin ja buruko mina ondila, neke ondila, eta odanek ala, ja oso astu nahi tezitzaidan, behaiek klasean batia, eta irakaslia behaiek initzaiten zeon, ni pantelan entzuten, baino ez da berdina. Edo gauza bat esplikatzen, eta ez da berdina. Oso honek etxo egite zaizu. Eta asmo guztiak aldatu egite zaizkizu. Eta hor kontatzea bai pixkat oso lebe pasaet, ez gaizki pasa, baina bai kontatzea zer dan, COVID pasatzea, ikustezutan nike eta eukitzean sintomak kontatzea, ostra, ez da txantxa, eta esatezu, imagina oso jau da maimazadu, eta ja nola zure gorputzako sentzazioa dina nola aldatzean, normal bateatik batean nik auta batea jutezean, oso sentzazio raro da. Eta azkenean, ebai klasikiko ebai presioare sentiu nun, badaniteko modun, nik banekan COVID nekanian janekatutan neon, baina azkenean presioa nekan, ikasketak aurra segi bar ditut, ikasketak egin bar ditut. Eta oire azkenean presio bare bazan, jarraipen bat inbar nun, baina ikasten partetik orduan igual lanaiteko modu bat desberdina da, behaiek igualan gehiago itezutela pentsatzen zuten, eta nik ez, baina ez da hoi kasua. Zu azkenean aldezun gehi nahin da, saiatu irakasleakin komunikatzen, zukin konektatzeko, que normalan bezala batzutan aztu iteia, normala da. Eta orduan igual, sentiu nun presioa ikasleen partetik, pentsatzen, nik nukela igual lan gehiago iten edo da, baina ez zanola da beste modu batea izaldanean, eta jakin behar da egokitzen, eta nik uste da ikanatzitxoa da, ulertzia beste modu hori, COVID etxean zaunean konfinamentan ulertu behar dela, eta kontzientziatzen jakin, ez dela nahi, zaudea gora baten gaixo, eta gora baten, eta oso desberdina dela, eta aldezu nahi tezu da. Oso ondo. Beste bat? Han, beira. Bueno, yo en sí estoy trabajando en el ámbito de la hostelería y claro, a nosotros esto del COVID nos ha pegado demasiado fuerte porque entre el ERTE, que si estamos un montón de tiempo parados, hemos tenido que hacer un montón de amagos para poder seguir con el negocio adelante, sacar de cualquier sitio, yo qué sé, pues ahora vamos a hacer tortillas de patata, de encargos, y ahora vamos a hacer esto y esto y esto para que salga adelante todas las cosas. Y claro, ahora como ya hemos vuelto más o menos a la normalidad, por así decirlo, no sé, tienes un poco de miedo por que alguien del entorno se contagie, te cierren el bar o cualquier tipo de esas cosas, porque claro, también te preocupas por la familia. Yo en este caso, mi madre es una persona de riesgo, entonces te preocupas por todo, venga, ponerte las mascarillas, desinfectar todo esto, siguen las normas también en el bar, de que, por favor, la mascarilla de beber, luego te la vuelves a poner, por favor, no te sientes, que hay que desinfectar esto, por favor, que esto y el otro, pero muchas veces te llega, como ha dicho antes, no sé quién ha dicho, de que los jóvenes somos un poco más los responsables, ahora estamos,
se nos ha criticado mucho a nosotros los jóvenes cuando, en este caso, yo por mi experiencia, las personas mayores son muy difíciles, o sea, parece que no lo acaban de entender lo que está pasando, y casi todos los problemas que yo he tenido en el bar directamente ha sido con personas mayores que directamente o no te vienen con mascarilla o no te hacen caso a la restricción esa de por favor no te sientes. Y eso, o sea, te tienes que ir adaptando poco a poco y aprender a llevar esa situación, pero muchas veces es tan difícil que no sabes ni qué decir, cómo actuar o cualquier tipo de ese tipo de cosas. Nos queda tiempo para otra última pregunta. A ver, ¿quién queréis? Ay. Bueno, pues yo os voy a contar un poco cómo he vivido este año. Yo tengo una niña pequeñita de 2 años y, bueno, yo vivo en una casa que es toda interior. Claro, cuando me enteró que va a haber un confinamiento con una niña pequeña, una casa toda interior, hablo con mi madre, nos trasladamos a su casa y, bueno, con un poco de incertidumbre, mi hija tiene un problema respiratorio y es de riesgo. Entonces, claro, mi madre al principio tenía que seguir yendo a trabajar, pues con un poco de miedo todo porque piensas, se puede contagiar, es de riesgo, es muy pequeña, pues la verdad que lo pasas mal al principio con la incertidumbre que tienes, van pasando los meses, tienes que ir a hacer la compra, llegas, desinféctate y bueno, la verdad que muy duro. Luego cuando pasa la pandemia también. Después de haber estado un montón de meses confinados, la niña está nerviosa, intranquila, otra vez a moldarse al mundo de la calle, cómo le explicas a un niño no compartas, cómo le explicas a un niño no puedes jugar en un parque, ellos claro no lo entienden. Y bueno, la verdad que muy duro durante todo este año poder con un niño pequeño pasar una pandemia cuando no entienden, cuando además tienes el miedo añadido de que tiene un riesgo, de qué le puede pasar. Me acuerdo la primera vez que fue en julio, que mi hija empezó un día con fiebre a la noche, llamé al hospital y me dijeron, le tenemos que hacer una PCR. Es que se me saltaban las lágrimas solo de pensar que podía dar positivo. Fui a hacerle la PCR y esa espera de los 2 días con mi hija sola en casa, porque una vez que termina el confinamiento vuelvo a mi domicilio. Mira, no se lo deseo a nadie de pensar, le puede pasar algo, o sea, es que puede pasar cualquier cosa. Y pues la verdad que una situación muy dura y pues también yo sé que mucha gente lo está haciendo bien, pero hay mucha gente que no. Y si queremos que esto se acabe, yo creo que lo mejor es que todos seamos responsables, tomemos conciencia y que si todos aportamos un poquito, esto se acabará antes. La verdad es que tu final de intervención ha servido de redondeo de lo que estábamos hablando. Hay que cuidarse y cuidar a los demás, ¿no? Que sería lo ideal para que no nos pase nada. Pues vamos a pasar ya a la parte central de esta jornada de hoy, que es el premio a Máximo Goicoechea. Máximo Goicoechea, el querido Máximo, falleció el pasado 13 de noviembre, víctima de un cáncer. Era médico de profesión y nació y vivió como servidor público en el ámbito de los servicios de la sociedad. Fue director de Servicios Sociales y posteriormente diputado de Política Social en la Diputación Foral y desde allí puso en marcha los pilares de la política social que viene desarrollando la institución foral desde entonces hasta hoy. También fue director gerente del Hospital Donostia y gran impulsor de Biodonostia. Si me permitís un inciso, diría que Biodonostia no existiría sin Máximo Goicoechea. Biodonostia es el primer centro de investigación biosanitaria de nuestra comunidad y referente en todos los sitios. En los últimos años ocupó la dirección ejecutiva de la Fundación Aubisa, que contribuyó a crear con el objetivo principal de defender los derechos de las personas mayores, dependientes y de personas y familias afectadas por el Alzheimer y otras demencias. Nos acompañan hoy en este acto de entrega
su viuda Isabel Berasaluce y su hermana Feli Goicoechea, a las que agradecemos mucho su presencia porque sabemos lo emocionante y difícil que va a ser para ellas este mismo momento. Y también desde el streaming nos está siguiendo su hija Ollana, a la que le mandamos un muxu haundi. El premio Máximo Goicoechea Lortzen Saria se entrega como reconocimiento a la mejor propuesta de colaboración intergeneracional con la pretensión de premiar la labor de los y las jóvenes guipuzcoanos y guipuzcoanas a la hora de impulsar iniciativas capaces de mejorar la calidad de vida de las personas necesitadas de cuidados. En esta segunda edición han participado 9 centros de formación profesional con 37 vídeos y el jurado, formado por el Foro Intergeneracional 1880, la Fundación Aubisa y Tecnica, ha elegido como ganador de esta segunda edición, The winner is, es que lo quería decir, Andrea, Igone, Nayara y Nayara de Playaundi con la propuesta On Egin. Zorionak. Frente a los problemas de exclusión y desigualdad y a la que se suma la pandemia por la COVID-19, la situación de las personas mayores se ha agravado. Todo ello adquiere especial relevancia a la hora de hacer frente a las necesidades de cuidados que presentan las personas mayores en situación de dependencia. Esta soledad es un reto hoy en día y queremos abordarlo y conseguir evitarlo. Para ello, queremos entrar en cada casa y mediante un clic comer juntos. En On Egin queremos aportar nuestro granito de arena, facilitando la tecnología y asociándola a estas necesidades tan básicas relacionadas con nuestros mayores. Ofrecemos un dispositivo que consta de una pantalla con cámara y un teclado sencillo que dispone de 5 botones, uno de contactos para poder hacer las videollamadas, otro de actividad física, un tercero con diferentes recetas y además una ruleta para regular el volumen. Pulsando este botón accederemos a una agenda relacionada con nuestras personas más cercanas y familiares. La importancia de mantener el contacto con nuestros seres queridos es muy importante para nuestra salud emocional. Con este botón obtendremos diferentes vídeos para activar su estado físico y mental, con respiraciones, estiramientos o ejercicios sencillos que varían en intensidad. La actividad física es necesaria para mantener a estas personas ágiles, evitando ciertas patologías. En este botón, en cambio, encontramos un listado de recetas saludables, sencillas y adaptadas a esta etapa de la vida. La alimentación y la forma de cocinado son un factor imprescindible. On Egin ofrece un servicio exclusivo y personalizado de compañía y consejo dietético con un equipo especializado en técnicos superiores en dietética, encontrando su contacto en el listado de agenda. ¿Comemos juntas? Pues hasta ahora igual sí, podíamos comer.
Bueno, ahora vamos a hacer el acto formal de la entrega y me gustaría que subieran tanto Isabel como Juli y que también subiera la alumna ganadora, que creo que va en representación del equipo. No te bajes, ¿no quieres decir nada? Oye, yo te presto aquí mi micrófono y encantada, o el que quieras de los que están aquí. Nada, simplemente decir que gracias a vosotros por habernos dejado participar en este premio Máximo Goikoetxea y también a mis profesoras que nos han ayudado mucho para este proyecto y también decir que mis compañeras, que el equipo Onegin consta de, bueno, pues otras 3 personas, compañeras nuestras que habéis podido ver en el vídeo y que lo único que queríamos era, pues eso, aportar nuestro granito de arena para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Simplemente, es que ricasco. Gracias. Vamos a sacarnos alguna foto más. José Félix, ¿puedes subir? Y... Yo añadiría que Máximo estaría encantado, porque además fue profesor de Playaundi. Ya lo sé, yo he pensado que tenía trampa. No he querido decir nada, pero cuando he visto he dicho, ¿de algo me suena? Bueno. Aurrera. Queda más bonita, la foto va a quedar más bonita ahora, yo creo, ¿verdad? Eso. Le hubiera gustado seguro y eso hubiera estado encantado además, sí, es verdad. Y nosotros de que hubiera estado aquí. Ahora a continuación tenemos un vídeo que es un poco sorpresa. Yo la verdad es que no lo he visto, ha sido una idea de última hora muy buena y vamos a verlo, a ver qué os parece. Hemos visto este vídeo sorpresa que la verdad ha resultado muy emotivo y que está muy bien, pero yo me he quedado un poquito con ganas de que las personas que habéis presentado los otros vídeos y que estoy seguro que lo habéis hecho también con toda la ilusión del mundo, nos podéis contar un poquito en qué os habéis basado para sacar los vídeos que habéis presentado en este concurso. Por cierto, que además os debemos de agradecer la gran participación que habéis tenido y desearos que el año que viene, pues que aparte de Playaundi, que igual también repite, que ganéis alguno de vosotros. ¿Hay alguien que nos quiera contar un poco cómo ha elaborado el vídeo que ha hecho? A mí me ha parecido todo muy complicado, este mismo, o sea que a ver, cuéntanos. Vale, pues en nuestro vídeo lo que hemos querido transmitir es entre la comunicación de los mayores y los adolescentes, es decir,
hemos transmitido que los adolescentes enseñan al mayor cómo hacer una videollamada, cómo enseñar a usar una tablet o un ordenador, y luego la persona mayor les enseñaba pues, en su época cómo se escribían cartas pues, a pluma y así, ya que le dan pocos días de vida a la persona mayor y pues le deja a la nieta una carta escrita a pluma y así. Y luego hemos puesto pues, los recuerdos antes de lo que era el COVID y ahora cómo se ha quedado pues, con el COVID. Y ya está. ¿De qué centro eres tú? De Aso Politécnico. Vale. ¿Alguno quiere contar más qué es lo que ha presentado? Allí atrás. Yo, si queréis, en la mitad os cuento que yo tenía una mamá que ha muerto hace poco también, no por el COVID, pero que tenía 92 años y era la reina del iPad. Y aquella utilizaba, de hecho, ha escrito sus memorias en un iPad. Y ahora, cuando recopilamos las cosas de casa y eso, pues me doy cuenta que escribe bastante mejor que lo que he escrito yo, que me dedicaba a eso. Ella contaba las cosas con la mayor naturalidad del mundo y al final hablaba de esta fase y ella decía: lo peor de todo es romper con el café de mis amigas. Porque para ella era salir a la calle, relacionarse con las amigas, tomar el café y arruinar al del café, porque estaban toda la tarde con el mismo café. Pero bueno, todo ha ido, como digo yo, es un recuerdo bueno y está muy bien esa experiencia que acabas de contar. Vale, pues nuestro proyecto se llama Tipi Tapa y bueno, consiste en hacer compañía a las personas de tercera edad, ¿no? Y bueno, pues por el tema del COVID nos costó llevarlo, pero bueno, seguimos adelante y la verdad que por ahora va bien y bueno, pensamos seguir luchando por este proyecto porque en verdad hace mucha falta. Como os estaba diciendo, pues nuestro proyecto consiste en hacerle compañía a las personas de tercera edad, ¿no? Estar con ellos, hablar con ellos, hacer ejercicios de movilidad y lo más importante, pues divertirnos. Y eso, en corto, hacerles olvidar de que ellos en verdad no están solos, que estamos nosotros con ellos. Bueno, pues la primera vez que fuimos a estar con ellos fue hace 2 semanas, o sea, un jueves, y la última vez pues ayer mismo. Lo pasamos súper bien y, bueno, perdón. Voy a dar mi opinión en plan... Perdón, estoy nerviosa. No he terminado. Bueno, la primera vez que fui no me esperaba que saliera así y pues en tan solo un día, mejor dicho, unas horas, pues mi manera de pensar cambió, ¿no? Porque para las personas de tercera edad es muy importante tener compañía y para los jóvenes también, pero es decir, por ejemplo, los jóvenes no pensamos en la soledad ni la sentimos tanto como ellos, ¿no? Nunca nos imaginamos llegar a una edad y estar solos, porque imagínate, hoy tenemos 20, pero mañana ya, o sea, los días pasan rápido, mañana ya tenemos 70 años. Y pues lo único que no vamos a querer es despertarnos un día y estar solos durante todo el día, pues en corto, este proyecto consiste en hacerles compañía para ellos y en un futuro para nosotros. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra opinión. La verdad es que yo lo he pasado muy bien toda esta mañana. Falta la apoteosis final, que en ese momento tiene que venir de manos de nuestro Jorge Arévalo Turrillas, que es el Eusko Jaurlaritza lanbide herrietako sailburu ordea, el viceconsejero de formación profesional, y que espero que nos cuentes. El nivel ha estado muy alto hoy. Hemos hablado muy bien de todo y además nos hemos dado cuenta que en formación profesional hay un alumnado que da gusto. La verdad, creo que hay que apostar por ellos. Cuando quieras. Vamos adelantados de tiempo, por lo que veo, ¿no?
Bueno, un placer. Bueno, mila esker zuekin gaur hemen egoteko aukerak emateagatik. Gracias por invitarme. Para mí un honor estar aquí. Tenemos la mejor gente en la formación profesional vasca. Es una cosa espectacular. Los alumnos y el profesorado. Es algo que nunca dejaré de decir porque es lo que nos diferencia de otras formaciones profesionales. El profesorado que tenemos, los centros, los equipos directivos y luego los alumnos y las alumnas que confían en nosotros, en vosotras, para poder, ¿no?, llevar adelante una vida personal y profesional que puede ser realmente muy buena. Yo quería estar aquí por muchos motivos. Cuando me invitó Mari José, pero por uno muy especial. Porque estáis reconociendo la figura de una persona, Máximo Goikoetxea, que sinceramente tengo que reconoceros que una parte de magnífica persona. A mí me impactó mucho cuando hablé con él, cuando hablamos del proyecto que querían poner en marcha y que entendían que necesitaban de la formación profesional. Cuando vimos cuál era el planteamiento, que era unir juventud, ilusión, ganas, fuerza, con experiencia, algo tan importante en la vida. ¿Cuántas veces decimos eso de si yo os hubiera sabido, hubiera hecho? Pues lo que estamos intentando es, con esa ilusión y esa fuerza de la juventud, con esa experiencia de las personas mayores, conformar un proyecto que haga que los unos o las unas y los otros y las otras os vais reconfortando, ayudando y conociendo lo que es la vida de verdad. Y ese camino es el que la formación profesional quiere llevar en todos los aspectos. Cuando nos formamos profesionalmente, pero también, algo que nos importa y mucho, cuando nos formamos personalmente. Si os fijáis, voy a ser corto, que no cunda el pánico. Si os fijáis, cuando analizamos lo que está pasando en el día a día, ¿no?, muchas veces ni te fijas, pero la evolución enorme que está teniendo la tecnología. Dices, jo, qué tecnología más espectacular. La gente joven ya manejáis todo tipo de tecnologías, a otros ya nos va costando más, pero ahí vamos todos trabajando con algo que viene, que va a ser espectacular por todas las cosas que podemos hacer. Es verdad, la tecnología es algo impresionante, pero más impresionante aún van a ser las personas, los seres humanos, que van a trabajar con esa tecnología para vivir mejor y para trabajar mejor. Y es ahí donde tenemos que incidir. La tecnología va, pero las personas también, y tienen que ir por delante la tecnología. Ese es uno de nuestros objetivos, lo que hemos denominado desarrollo humano sostenible, como el futuro del mundo y del planeta, que es algo fundamental. Pero además, si os fijáis, en el día a día, en la vida, hay muchas lacras, muchas enfermedades. Ahora estamos con un virus tremendo, horroroso, ¿no? Nos está haciendo sufrir a todas y a todos muchísimo. Pero hay otras lacras también que son, si me permitís decirlo, más graves todavía. Y es que hay personas que han vivido muchos años, que han luchado mucho, que han sufrido y también habrán tenido sus grandes momentos de ilusión y de alegrías, pero que están llegando, bueno, a ese periodo de la vida, esa última parte de la vida en la que, bueno, reflexionas sobre todo lo que has hecho, pero tienes que disfrutarlo también. Y sin embargo, están solas. La soledad. Es tremenda la soledad. Y hay una lacra en la sociedad cada vez mayor, que nos olvidamos que hay muchas personas que están solas, personas a las que hay que ayudar. Ayudar a que sigan viviendo con alegría. Y esa alegría, en gran medida, la puede inyectar la juventud. ¿Qué es lo que estamos intentando? Eso que estáis haciendo también. Que desgraciadamente no he podido venir a escucharos, solo he cogido la última parte. Pero lo sé porque me cuentan todo lo que estáis haciendo. Sé el trabajo que estáis haciendo en los centros, el profesorado, el alumnado. Lo que está haciendo Visa. Magnífica asociación, magnífica asociación. Máximo Goikoetxea, su cabeza, Martín Maso ahora. Magnífico médico y también magnífica persona que aquí está dando también sus horas de trabajo, sus horas de vida, ¿no?, para poder llevar adelante un proyecto tan interesante como este. ¿Para qué? Para mejorar el futuro. Tenemos que mejorar el futuro y el futuro me lo mejoramos estudiando, preparándonos para estar bien preparados y trabajar en cosas que nos gusten, pero el futuro es algo muy importante. ¿Pero qué es el futuro? Os preguntaréis, ¿qué es el futuro? Cada uno tendrá una idea. Pues fijaros, el futuro, yo os voy a poner una anécdota, si me permitís. En Japón hace años, en un ámbito de artes marciales, un gran maestro de artes marciales. Estábamos un grupo con él, entrenando. Y hubo un momento en que nos tocaba la parte de filosofía, en concreto filosofía zen. Y no sé cómo había surgido el ámbito del futuro. Y nos dijo, ¿vosotros conocéis el futuro? Pues no. Sabemos lo que puede ser. No sabemos. Yo os voy a enseñar el futuro.
Y nos llevó a otro sitio. Y nos sentamos. Y estuvimos sentados 3 horas hablando. Cuando nos sentamos pensamos, no, igual nos meten en un túnel del tiempo o algo para saber qué es el futuro. Y no pasaba nada. Estábamos hablando. Y al cabo de esas 3 horas, igual un poco más, nos dice, ¿qué tal? Pues bien. ¿Habéis sentido algo? ¿Nosotros? No. ¿Qué es el futuro? Pues no sabemos. Y nos dijo, el futuro es la preparación del presente, porque estáis en el presente. Y sin embargo, estas 3 o 4 horas que hemos estado hablando, hemos ido avanzando preparándonos a ese futuro que ya ha llegado y es presente. Y lo que estamos haciendo ahora, estáis haciendo ahora, desde este presente, es preparar ese futuro. Por lo tanto, tenemos que trabajar ahora fuerte para que ese futuro, para las personas, para todas las personas que lo pueden necesitar, sea mucho mejor. Y consigamos realmente que esa humanidad que todos queremos conseguir para el futuro en nuestra vida, en nuestro planeta, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, llegue a todas las personas posibles. Y quienes puedan estar viviendo momentos malos, puedan tener o sepan que pueden tener sus momentos de apoyo y solidaridad. Y ahí la formación profesional vasca va a estar siempre. Os agradezco enormemente el trabajo que estáis haciendo. Este proyecto, tanto a los centros, al alumnado, como a Ubisa, porque lo vamos a potenciar todo lo que podamos. Y lo que necesitéis, no tengáis la menor duda de transmitirlo. Se lo decís a María José, a su equipo, que está haciendo un trabajo enorme también, que llegará a la Viceconsejería de Formación Profesional para poderos ayudar. Que os vaya muy bien, cuidaros mucho, eskerrik asko. Bueno, mila esker, hori, eta beste egun arte.